estimado Ryder, por la generosa presentación y también por el pase para desarrollar la sesión de esta noche, que como ya lo has anticipado, tiene que ver con el tratamiento de uno de los mecanismos de defensa constitucional más interesantes, a pesar de lo cual, sin embargo, no es siempre de los más analizados. De pronto, por una serie de razones que nos iremos respondiendo a lo largo de esta breve disertación. Se trata básicamente del proceso de acción popular, que curiosamente ya es un proceso que tiene sus añitos, en el sistema constitucional peruano, pero que por una serie de factores que en todo caso vamos a tratar de explicarlo de alguna manera, sin embargo no ha tenido el eco, diríamos, o la incidencia, ¿no es cierto?, o implicancia jurisprudencial que de pronto lo han tenido otros procesos de defensa de la norma fundamental. Pero reitero, se trata de un proceso muy interesante, muy importante. También, por cierto, y como una cuestión preliminar, es bueno anticipar que este proceso denominado acción popular es un mecanismo de control normativo, es decir, forma parte del grupo de procesos constitucionales orgánicos y dentro de los procesos constitucionales orgánicos de uno de los de específicamente control normativo. ¿Correcto? Buena parte de los aspectos que en su momento nos tocó explicar en torno del proceso de inconstitucionalidad son en rigor aplicables al proceso de acción popular como lo vamos a poder apreciar esta noche, pero hay algunos otros aspectos en los que hay pues notorias diferencias y por lo tanto vamos a tratar de ser bastante insistentes en las mismas para que de alguna manera quede perfectamente establecido los marcos diferenciales entre los dos procesos de control normativo que tenemos en el sistema jurídico peruano. Por un lado, el proceso de inconstitucionalidad que ya fue analizado en una sesión anterior y por supuesto el proceso que vamos a analizar en esta ocasión, que reitero es el proceso de acción popular. Bueno, de entrada, lo primero que hay que advertir, ¿no? Es que el proceso de acción popular también busca o tiene por objeto fiscalizar o controlar a ciertas normas jurídicas. Y ojo, hablo de ciertas normas jurídicas porque evidentemente no estamos hablando del paquete normativo integral. Al igual como lo sostuvimos cuando hablamos del proceso de inconstitucionalidad de las leyes, e indicamos que este último, ¿no?, tenía por objeto controlar o fiscalizar las normas de rango legal, ¿correcto? Que como en su momento los estudiamos son bastantes. El proceso de acción popular tiene por objeto también controlar o fiscalizar, ¿correcto?, a un determinado paquete o grupo de normas jurídicas, pero con la peculiaridad que no se trata de las normas de rango legal, sino más bien aquellas que vienen en el escalón siguiente, en orden descendente. Es decir, lo que se busca mediante este mecanismo de defensa de la norma fundamental es controlar o fiscalizar a las denominadas normas de rango infralegal, para que ustedes lo tengan bien en claro, aquellas normas que están por debajo más bien de la ley. Correcto. Dentro del típico esquema de que nos ofrece la pirámide kelseniana, hay que recordar que primero está la Constitución, luego está la ley, dentro de la cual obviamente hay diversos tipos de normas jurídicas, y en tercer lugar viene el paquete de los decretos, ¿correcto? Que a su vez tienen diversas manifestaciones. Bueno, este tercer nivel o este tercer grupo es precisamente aquel que es objeto de control o de fiscalización a través del proceso de acción popular. Entonces, en cada oportunidad que hablemos de este mecanismo de defensa de la Constitución, será por referencia directa a ese tercer nivel, a las normas de rango infralegal. Ahora bien, el hecho de aceptar que mediante el proceso de acción popular se va a controlar o se va a fiscalizar a las normas de rango infralegal, plantea una problemática bastante interesante desde el punto de vista de los propósitos u objetivos que persigue este proceso. ¿Y por qué digo esto? Por algo bien simple. A diferencia del proceso de inconstitucionalidad que tenía un solo objetivo, que era fiscalizar o controlar la constitucionalidad de las normas, en ese momento decíamos de rango legal, el proceso de acción popular tiene un doble objetivo, de esto nunca se olviden, tiene un doble objetivo, y esto se explica precisamente por el tipo de normas que se fiscalizan. Ese doble objetivo se traduce de la siguiente manera. Buscamos, con el proceso de acción popular, controlar o fiscalizar, ¿no? Por un lado, la constitucionalidad de las normas infralegales, pero por el otro lado, también la legalidad de las mismas. ¿Esto qué significa?
que si estamos analizando, correcto, aquellas normas de rango infralegal, lo que vamos a pretender lograr como objetivo es no solamente cotejar si esas normas de rango infralegal se compatibilizan o no con lo que dice la Constitución y al mismo tiempo si se compatibilizan o no con lo que dice la ley. Doble control, ojo, doble control, no uno, como en el caso del proceso de inconstitucionalidad. Y reitero, esto es consecuencia directa del nivel en el que se ubican precisamente las normas objeto de control, un nivel típicamente infralegal. En consecuencia, en cada oportunidad que hablemos del proceso de acción popular, estaremos diciendo en resumidas cuentas que lo que buscamos es fiscalizar la constitucionalidad y la legalidad de las normas de rango infralegal. Correcto, no se olviden de esa caracterización. Ahora bien, ¿cuáles son esas normas de rango o de jerarquía infralegal? Bueno, de hecho son bastantes, pero acá vamos a mencionar las principales. Probablemente, ¿no? En el aspecto más reconocible, las normas de rango infralegal básicamente están constituidas o están representadas por los denominados decretos supremos. Los decretos supremos, no nos olvidemos, son normas jurídicas que expide el Poder Ejecutivo. En rigor, en el Estado moderno, el Poder Ejecutivo expide diversos tipos de decretos, como de alguna manera lo anticipamos en la sesión anterior. Pero a diferencia de los decretos legislativos y de los decretos de urgencia que sí tienen rango legal, es decir, están en la misma posición o nivel que la ley, los decretos supremos no están en el mismo nivel que la ley, están por debajo de la ley. No obstante lo cual, hay que recordar que el paquete de decretos supremos, el porcentaje de decretos supremos en estados como el peruano es verdaderamente inmenso. Y corroborarlo es muy fácil, basta con remitirse obviamente al diario oficial del peruano para poder verificar que efectivamente son recurrentes, constantes, permanentes los decretos supremos desde el punto de vista de su producción, desde el punto de vista de su generación. Es decir, el Poder Ejecutivo fundamentalmente legisla a través de decretos supremos y lo hace con bastante recurrencia, con bastante frecuencia, ¿correcto? Esas son las primeras normas jurídicas que va a controlarse a través del proceso de acción popular, pero no son las únicas. También tenemos a los denominados reglamentos. Los reglamentos, como en su momento lo vamos a estudiar, son aquellas normas jurídicas que pretenden desarrollar los marcos establecidos en una ley o en una norma de carácter legal, ¿correcto? La norma de carácter legal, como en algún momento lo vamos a estudiar, traza grandes lineamientos, establece grandes criterios sobre determinados aspectos de la vida jurídica, principalmente los constitucionales, correcto. Pero cuando ya se trata de detallar de manera minuciosa, ¿no es cierto?, la manera como se concretizan esos mandatos establecidos en la ley, se recurre a los reglamentos. Los reglamentos buscan darle un régimen jurídico más expansivo o más desarrollado a lo que las leyes dicen, pero siempre dentro del marco de lo que establece la norma fundamental. Hay que recordar que la norma fundamental señala que los reglamentos regulan, ¿no es cierto?, lo que las leyes dicen, pero sin transgredirlas o desnaturalizarlas, criterio que es muy importante para lo que vamos a explicar esta noche. Otras normas que también tienen rango infralegal son las normas administrativas, que dicho sea de paso, abundan, son bastante frecuentes en el ámbito correcto de la legislación peruana y provienen de diversos sectores, no solamente a nivel de gobierno centralizado o central, sino también a nivel de gobierno descentralizado. Correcto, son bastante recurrentes las normas de carácter administrativo. Esas normas o ese paquete de normas también van a ser objeto de fiscalización o de control por parte del proceso de acción popular. Y por último nos encontramos con las resoluciones, ¿no?, administrativas de alcance general, haciendo la siguiente precisión. Cuando hablamos de resoluciones administrativas de alcance general, casi casi ya se está determinando a qué nos estamos refiriendo, porque hay una gran cantidad, un enorme porcentaje, y seguramente esto lo conocen muchos, aquellos que se dedican sobre todo al derecho administrativo, hay una enorme cantidad de resoluciones administrativas que tienen un alcance muy focalizado y por lo general particular. Bueno, esas resoluciones administrativas que tienen un alcance más bien particular no son controladas o fiscalizadas a través del proceso de acción popular.
Las resoluciones administrativas que más bien sí son fiscalizadas o controladas por vía del proceso de acción popular son aquellas que tienen alcance general, es decir, que regulan a un grupo, ¿no es cierto?, numeroso de personas o que tienen, por excepción, un alcance universal o verdaderamente expansivo. Esas normas jurídicas son las que van a ser objeto, obviamente, de control o de fiscalización a través del proceso de acción popular. Conviene, por supuesto, advertir que si hablamos de controlar a las normas administrativas de alcance particular, el mecanismo no es el proceso de acción popular, sino más bien el contencioso administrativo. Eso obviamente podría ser materia de un desarrollo ulterior, pero la lógica es esa. Ténganlo por si acaso bien en cuenta. ¿Cuáles son los tipos o variantes, ¿no?, de control o los motivos impugnatorios que justifican la prosecución o la interposición de un proceso de acción popular? Atención, para efectos de poder explicar este ítem, va a resultarnos de mucha utilidad lo que ya dijimos en su momento sobre el proceso de inconstitucionalidad. ¿Y por qué? Porque acá se aplican las mismas reglas, la misma lógica, el mismo discernimiento que utilizamos cuando hablamos del proceso de inconstitucionalidad. No se olviden ustedes que cuando hablamos de este proceso, del de inconstitucionalidad, correcto, el anterior, recuerden ustedes lo que se dijo en la anterior sesión, se habla de las razones o de los motivos por los cuales una norma contraviene la Constitución, ¿no? Por extensión, una norma, en el caso del proceso de acción popular, que contraviene la ley. Sin embargo, esos motivos impugnatorios, o si lo prefieren, esos vicios que también son objeto de control o fiscalización en el ámbito del proceso de acción popular, son exactamente los mismos en el caso de este proceso del que venimos dando cuenta. En otras palabras, lo que en su momento dijimos acerca de los vicios de fondo o de forma, de los vicios totales o parciales, o de los vicios directos o indirectos, es, por extensión, aplicable también al proceso de acción popular, exactamente con la misma lógica. Es decir, en el proceso de acción popular, ¿correcto? El juzgador constitucional, al momento de controlar, también va a tener por objetivo verificar si la norma o las normas que se están impugnando contravienen la Constitución, además de contravenir la ley, ya sea por el fondo, ya sea por la forma, ya sea de modo total, ya sea de modo parcial, ya sea de modo directo o indirecto. A ver, pongamos aquí un caso de un típico vicio que podría ser controlado por vía de acción popular, pero utilizando el primer símil, es decir, el de una inconstitucionalidad o de una ilegalidad por el fondo, ¿correcto? Para poder arribar a la conclusión de que una norma controlable por acción popular, ¿no?, está siendo objetada, es porque estamos presumiendo de que esa norma que está siendo cuestionada, ¿correcto?, está transgrediendo tanto la Constitución como además la ley. A ver, pongamos un caso, y no pongamos un caso cualquiera, pongamos un caso real. Ustedes saben, y es fácil constatarlo, que de acuerdo a los artículos 7 y 9 de la Constitución, se habla de temas bastante importantes vinculados con el derecho a la salud y con la política del Estado en materia de salud. Miren lo que dice el artículo 7, dice lo siguiente: todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene el derecho, ¿no?, al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, ¿no?, atención, readaptación y seguridad. Esa norma se refiere al derecho a la salud. Y el artículo 9 nos dice, por otra parte, el Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. En otras palabras, la Constitución establece un gran marco de tratamiento a la salud y la considera, por un lado, un derecho, y por el otro lado la considera, ¿no es cierto?, un mandato imperativo a modo de política pública a los efectos de que pueda ser asumida por parte del Estado. Dentro de esa lógica, hay varias normas dentro del sistema jurídico, hablo de normas de rango legal, ¿no?, que de alguna manera desarrollan esos aspectos contenidos en el artículo 7
y en el artículo noveno de la norma fundamental. Voy a hablarles en particular de lo que establecía o de lo que establece hasta ahora la, ya podemos decir, antigua Ley 26.626. Bueno, esta norma, correcto, establece en su artículo séptimo, ¿no? Una serie de garantías y una serie de criterios y de principios concernientes con el tratamiento de aquellas personas que requieren protección de la salud, ¿no? Y en particular, protección integral a la salud, sobre todo cuando sufren de enfermedades graves. Una típica enfermedad grave, ¿no? Aunque ya en los tiempos contemporáneos ya no lo es tanto porque de alguna manera recibe tratamiento, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es decir, el SIDA. Correcto. Bueno, cuando en su momento fue emitida la ley 26.626, se habló mucho de su artículo séptimo. Y se habló mucho ¿por qué? Porque se decía de que esa norma fue expedida en la lógica, correcto, de darle un régimen de protección integral a la salud, especialmente a aquellas personas que por alguna razón sufrían de este grave mal, correcto. Y evidentemente la lógica que anticipaba o que indicaba que siendo este mal un grave mal de salud, que requería tratamiento no solamente urgente, inmediato, sino un tratamiento bastante prolongado o pormenorizado, requería ser, ¿no es cierto?, focalizado desde una perspectiva, ¿no?, de orden fundamental a nivel del Estado. El Estado debería emprender grandes campañas destinadas justamente a proteger a aquellas personas que sufrían de este mal o que sufren de este mal. Y para esos efectos que se dijo, que quienes padecen del síndrome de inmunodeficiencia adquirida pueden recibir el régimen de protección integral a la salud. Para aquellos que no lo conocen, el régimen de protección integral a la salud es un régimen de salud bastante más tuitivo que el régimen ordinario, ¿no? Que brinda la seguridad social. A diferencia del régimen ordinario que brinda la seguridad social en materia de salud, ¿correcto? Y que es un régimen, pues, en el cual, ¿no? El asegurado, ¿no? Asiste cada cierto tiempo a las dependencias, ¿no? A los establecimientos de salud pública y recibe un tratamiento, pero también de alguna manera dilatado, de alguna manera expandido. La protección integral de la salud no es así. La protección integral de la salud se utiliza en aquellos casos en los que una persona, primero, está en estado de vulnerabilidad, es decir, está en un grado particularmente de extrema pobreza, y en segundo lugar, cuando padece de males bastante graves que requieren no solamente protección urgente, sino además permanente. Este era el caso, ¿correcto? Entonces la ley, ¿no es cierto?, a la que hago referencia, y en particular su artículo séptimo, fue diseñado con ese propósito. Dentro del marco de lo establecido por los artículos 7 y 9 de la Constitución, se quería garantizar el acceso al régimen de protección integral de la salud de toda persona, no lo olviden, de toda persona que de alguna manera sufra o padezca de este grave mal. Correcto. Hasta allí todo parece estupendo. Pero ¿qué ocurrió? Tiempo después, cuando el Poder Ejecutivo, ¿no?, a través del Ministerio de Salud, le tocó regular o reglamentar esta ley, y particularmente su artículo séptimo, expidió un famoso decreto supremo. Estoy hablando del decreto supremo 004-97-SA. La polémica estalló ¿por qué? Porque en esos días en que se emitió este decreto, allá por la década de los 90, casi fines de los 90, este decreto interpretó lo siguiente. Interpretó a través de su artículo décimo que efectivamente, ¿no?, el Estado estaba en la obligación de garantizar protección integral a la salud de aquellas personas que padecían, ¿no es cierto?, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pero solo en dos supuestos. Si se trataba, decía el decreto, de madres gestantes o si se trataba de menores de edad. De una simple constatación o comparación entre lo que dice el decreto supremo, que se supone estaba reglamentando, y lo que decía la ley, creo yo que no es fácil deducir que hay una diferencia radical. Mientras que la ley en el artículo séptimo, es decir, la ley 26.626, correcto, al igual que la Constitución, que tenía una perspectiva abierta y universal sobre el derecho a la salud, decían de que el Estado protegía a toda persona, ojo, a toda persona. El reglamento que decía, no, un momentito, no protege a toda persona, protege a aquellos que padecen del mal, pero solamente si se encuentran en esta circunstancia, solo si son madres gestantes o solo si son menores de edad. ¿Correcto? La simple pregunta que yo les haría a ustedes, ¿no?, inteligentes, decentes, sería lo siguiente. ¿El decreto está desnaturalizando o no está desnaturalizando lo que dice la Constitución y lo que además dice la ley? Creo que la respuesta es obvia. Está desnaturalizando ambas normas.
porque mientras que la Constitución y la ley pretenden dar una protección que es universal, el decreto pretende decir, no, no es la protección universal, solamente se aplica a determinadas personas, que era su error, porque al haber dicho ese decreto supremo fue objeto de cuestionamientos a todo nivel. Y en algún momento, ¿no? Esto terminó, ¿no es cierto?, dando lugar a procesos constitucionales, no de acción popular, que podría haber ocurrido, pero sí de procesos de amparo que fueron en su día declarados, fundados por el Tribunal Constitucional. Pero si la propia ciudadanía, y ahora viene lo interesante, si la propia ciudadanía hubiese querido, bien podía haber planteado una demanda de acción popular contra ese decreto. ¿Y saben por qué lo podría haber hecho? Por una razón muy simple, porque el decreto al que me estoy refiriendo, al reglamentar la Ley de Protección Integral de la Salud, lo que está haciendo es transgredirla, desnaturalizarla, correcto, minimizarla. Y no solamente lo que dice la ley, sino también lo que dice la Constitución. En ese caso, o en ese tipo de supuestos, es que debemos colocarnos cuando inevitablemente estamos hablando de inconstitucionalidades o ilegalidades por el fondo. Es decir, hablamos de una ilegalidad y de una inconstitucionalidad por el fondo cuando la norma infralegal, correcto, contraviene, ¿no es cierto?, objeta, se enfrenta abiertamente a lo que establece la Constitución, a lo que establece la ley. Ahí les he dado un evidente supuesto. Pero así como la eh, inconstitucionalidad y la ilegalidad puede ser de fondo, también podemos encontrarnos con inconstitucionalidades e ilegalidades de forma. Correcto. Esto es bastante fácil, ¿no? Graficarlo. Recuerden ustedes que cuando hablamos de los motivos impugnatorios refiriéndonos al proceso de inconstitucionalidad, ya hablamos especialmente de los motivos impugnatorios de tipo formal. ¿Qué decíamos? Que se habla de una inconstitucionalidad formal cuando la norma que se está objetando ha desnaturalizado el modo de producción normativa establecida por la Constitución. Si aplicamos esa lógica al proceso de acción popular, ¿qué diríamos? Diríamos lo siguiente. Se habla de una inconstitucionalidad y una ilegalidad por la forma si la norma infralegal que estamos cuestionando transgrede en su proceso de elaboración, ¿no?, los parámetros formales o de procedimiento que establece ya sea la Constitución o ya sea la ley. Es decir, en la manera como se está elaborando la norma infralegal, se está al mismo tiempo contraviniendo los marcos establecidos por la norma fundamental y por la ley. A ver, pongamos un par de casitos, ¿no? Brevísimos. De acuerdo con la Constitución, todo decreto supremo, ya hemos anticipado, es una norma que emite el Poder Ejecutivo. Pero también se sabe, porque así lo establece la norma fundamental, que el decreto supremo, que es una norma que expide el Poder Ejecutivo, requiere dos reglas esenciales o dos pautas elementales. Por un lado, es una norma que expide el Poder Ejecutivo, que lleva la firma del presidente de la República, pero que también lleva el respectivo refrendo, ¿no?, del sector ministerial correspondiente. ¿Eso qué significa? Que esas pautas, que esas exigencias de tipo procedimental vienen establecidas imperativamente desde la propia norma fundamental. ¿Qué sucede si nos encontramos con un decreto supremo, correcto, que solamente es emitido por el presidente de la República, pero que no lleva el refrendo ministerial? O de repente lleva un refrendo ministerial, pero no del ministro competente, sino de uno que es totalmente incompetente. Estamos sacando un decreto en materia de justicia y quien lo refrenda es el ministro de Agricultura, por ejemplo. Evidentemente estamos hablando de un vicio notorio en cuanto al procedimiento o la manera como se está configurando la respectiva norma. ¿Correcto? Es ese supuesto el que marca, obviamente, una inconstitucionalidad y una ilegalidad por la forma. Supongamos de que en el sistema jurídico nos encontramos con que un determinado reglamento, de acuerdo a ley, debe ser elaborado por una determinada, ¿no es cierto?, dependencia, por una determinada autoridad administrativa. Y no porque simplemente se nos ocurra, es lo que dice la Constitución o en su defecto es lo que dice la ley. La ley es emitida, correcto, diciendo, por si acaso esta norma será reglamentada por tal dependencia, correcto. Y resulta de que el respectivo reglamento es emitido, pero por una dependencia totalmente distinta a aquella que había previsto la ley. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un contrafuero, de un vicio, pero de procedimiento, porque la génesis, el modo de producción de la norma infralegal, no está respondiendo a los parámetros o exigencias formales establecidos por la norma fundamental o en su caso por la ley. Es ese supuesto el que permite también una impugnación
por vía de procesuación popular. De igual manera, se habla de una inconstitucionalidad total o parcial. Cuando hablamos del proceso de inconstitucionalidad, igualito se puede hablar en el caso del proceso de acción popular. ¿Qué sucede si en vía de acción popular se cuestiona una norma o un paquete de normas, correcto, en su totalidad, en todos sus contenidos? Y el órgano que resuelve y conoce el proceso de acción popular, ya vamos a estudiar luego quién es, correcto, finalmente termina declarando que es inconstitucional e ilegal toda la norma impugnada o todas las normas impugnadas. Creo que la conclusión es obvia. La inconstitucionalidad, a la par que la ilegalidad, es en su totalidad. Correcto, no hay discusión alguna. Toda la norma se encuentra viciada porque así lo ha determinado el órgano de control. Correcto. ¿Qué sucede si el órgano de control constitucional, correcto, insisto, ya vamos a ver quién es más adelante, determina que solamente una parte, una porción, un sector de las normas que están siendo objetadas por vía de acción popular son las cuestionables? ¿Por qué? Porque infringen lo que la norma fundamental establece o infringen lo que la ley dispone. Evidentemente la inconstitucionalidad y la ilegalidad será meramente parcial. Sobre el tema ya nos pronunciamos cuando hablamos del proceso de inconstitucionalidad y el raciocinio es exactamente igual. Como es exactamente igual el raciocinio, cuando hablamos de vicios directos o indirectos, ya hemos dicho que para detectar que un vicio es directo o indirecto, evidentemente requerimos apelar, ¿no? Utilizar o instrumentalizar el concepto de bloque de constitucionalidad o el concepto de bloque constitucional. Aplicándolo esto al proceso de acción popular, podemos deducir que evidentemente una norma infralegal contraviene directamente la Constitución o directamente la ley si se opone manifiestamente a una norma contenida o en la Constitución o en la ley. Indirectamente sería el vicio si evidentemente lo que se está desconociendo, lo que se está contraviniendo, no es ni la Constitución ni la ley directamente en alguno de sus contenidos, sino alguna de las normas de desarrollo, ya sea de la Constitución o ya sea de la ley. Ahí la inconstitucionalidad o la ilegalidad son evidentemente indirectas. Como ustedes pueden apreciarlo, los raciocinios en este aspecto, en este ítem, son bastante similares a los que se presentan en materia de proceso de inconstitucionalidad y no deberían generar mayor complicación desde el punto de vista de su entendimiento. Correcto. Un tema que también es bueno que lo conozcan, ¿no? Y que en nuestro medio es poco estudiado. No me alcanzó tiempo para analizarlo en la sesión anterior, pero esto también es aplicable en el proceso de inconstitucionalidad y por supuesto lo es en el proceso de acción popular, es lo que se denomina como inconstitucionalidad o ilegalidad conexa. Les voy a explicar de qué trata esto. La inconstitucionalidad o ilegalidad conexa no es un vicio, correcto, es otra cosa. La inconstitucionalidad o ilegalidad conexa es aquella situación que se presenta cuando la norma que está siendo impugnada no solamente genera el vicio que es objeto de cuestionamiento, sino que el órgano de control constitucional detecta que ese vicio del que estamos hablando se traslada también a otras eventuales normas que no hayan sido, ¿no es cierto?, cuestionadas a través del proceso. A ver, para que me entiendan. Cuando yo planteo una demanda de inconstitucionalidad o cuando planteo una demanda de acción popular, yo por lo general ataco una norma o determinadas normas. Y lo digo en la demanda. Estoy atacando la norma A. O a veces digo, estoy atacando porque es inconstitucional, correcto, en el caso del proceso de acción popular, porque es ilegal, correcto, la norma A, B y C. Correcto. Pero ¿qué ocurre? Cuando el órgano de control constitucional empieza a examinar, ¿no?, los vínculos, las ramificaciones que tiene esa norma, se percata de que las normas que se están cuestionando efectivamente son contrarias a la Constitución, pero no son las únicas. Esos mismos vicios de inconstitucionalidad que se están objetando también se extienden hacia otras normas que eventualmente no hayan sido, ¿no?, cuestionadas a través de la demanda. ¿Qué debemos hacer? En el pasado algunos decían, no, pues el juez no debe irse más allá del petitorio de la demanda. Como yo alguna vez les dije, en materia constitucional ese raciocinio no es correcto.
Eso es propio de los procesos ordinarios, civiles, ¿no? Esos procesos que son obviamente absolutamente formalistas. En materia constitucional, quítense ese chip. El chip de pensar de que el juez solamente se pronuncia sobre, ¿no es cierto?, el petitorio de la demanda. Correcto. Eso no opera en muchas ocasiones en materia procesal constitucional. Y ahora lo vamos a corroborar. Si yo estoy cuestionando, correcto, una norma porque ésta contiene un vicio, puede ocurrir que el juzgador constitucional, al momento de hacer el análisis de la demanda, se percate con que esa norma que ha sido demandada tiene el vicio, pero además el vicio también lo tienen otras normas que no hayan sido objeto de la demanda. ¿Qué debe hacer? ¿Pronunciarse por la inconstitucionalidad o ilegalidad solo de la norma demandada? No, no va a actuar de esa manera. El criterio de la inconstitucionalidad conexa, que también se extiende al criterio de la legalidad conexa, le permite al juez constitucional involucrar dentro del proceso a eventuales normas no demandadas. Para que me lo entiendan de la manera más sencilla, si yo planteé mi demanda contra la norma A, pero el juzgador constitucional llega a la conclusión que el mismo vicio se repite en la norma Z, está en la capacidad también de inconstitucionalizar la norma Z, así no haya sido objetada en la demanda. Es a eso a lo que se denomina inconstitucionalidad o ilegalidad conexa. ¿Correcto? Entonces, evidentemente, como ustedes están apreciándolo, ¿no es cierto? El juez constitucional tiene unas potestades bien amplias, tan amplias que le permite que su raciocinio y su eventual capacidad anuladora se extienda hacia aspectos que no hayan sido objeto de la demanda. ¿Correcto? Ese detalle es muy importante. Y por cierto, esto es aplicable tanto en procesos de inconstitucionalidad como en procesos de acción popular. Nunca se olvide, ¿ya? Téngalo por si acaso bien en cuenta. Hablemos ahora de algo que ya hemos venido anticipando, la competencia. ¿Quién es el órgano competente para conocer del proceso de acción popular? Ya dijimos en su momento que el proceso de inconstitucionalidad tiene como órgano competente o como protagonista en el control al Tribunal Constitucional. Eso no ocurre con el proceso de acción popular. En el proceso de acción popular, el órgano de control, el órgano competente, es el Poder Judicial. Pero aquí me voy a detener algunos instantes. ¿Por qué? Porque debo también anticiparles de que a pesar de que el órgano competente en el conocimiento, trámite y resolución del proceso de acción popular es el Poder Judicial, cabría repreguntarnos si esto que les acabo de decir es un criterio que se deriva de la Constitución o es algo que responde a otro tipo de postulados. A ver, remontémonos un poquito en la historia. El proceso de acción popular, como les decía yo al comienzo de esta disertación, no es tan nueva. Cuidado. El proceso de acción popular por primera vez fue reconocido en nuestro sistema jurídico a través de la Constitución de 1933. Fíjense desde cuándo estoy hablando. La primera vez que ustedes se encuentran, ¿no?, reconocido como mecanismo de defensa de la Constitución al proceso de acción popular es en la Carta Fundamental de 1933. Por cierto, anticipo, lamentablemente esa norma que regulaba o que reconocía el proceso de acción popular en la Carta de 1933, lamentablemente nunca fue reglamentada, con lo cual en la práctica nunca se dio el proceso de acción popular, pero sí estaba previsto. Ahí nació, ¿correcto? Posteriormente, el proceso de acción popular sí se ratificó con mayores criterios en la Constitución de 1979 y por supuesto lo tenemos otra vez reiterado en la Carta Constitucional del año 1993. Pero remontémonos otra vez a la Carta de 1933. Es necesario remontarnos, ¿saben por qué? Por lo que les voy a decir inmediatamente. Cuando la Constitución de 1933 reconoció el proceso de acción popular por primera vez, una pauta muy interesante fue la siguiente. Fue la propia Constitución, es decir, el propio poder constituyente, el propio legislador constituyente, el que dijo que el proceso de acción popular sería de competencia del Poder Judicial. ¿Correcto? Es decir, el debate sobre la competencia cuando estaba vigente la Constitución del 93, de 1933, perdón, quedó totalmente zanjado porque la Constitución decía, eso lo conoce, lo tramite y lo resuelve el Poder Judicial. Ojo,
Podríamos decir de que ahí estaba resuelto el tema, pero ocurrió otra cosa. Si ustedes revisan con cuidado el régimen jurídico del proceso de acción popular en la Constitución de 1979, que fue la siguiente Constitución, y el régimen jurídico de la acción popular en la Constitución de 1993, se van a encontrar con una sorpresa. Ni la Constitución de 1979 ni la Constitución de 1993 señalan cuál es el órgano competente en materia de acción popular. Guardan silencio, ¿correcto? En otras palabras, a diferencia del antiguo modelo constitucional de 1933, que sí decía, la acción popular es de conocimiento del Poder Judicial, las constituciones de 1979 y de 1993 guardaron silencio. Al haber guardado silencio, bien podría haber ocurrido que el legislador ordinario hubiera dicho, un momentito, si la Constitución no está diciendo quién es el órgano competente, bueno, pues ya no va a ser el Poder Judicial, va a ser otro órgano, va a ser el Tribunal Constitucional. El Constitucional. ¿Podría haber ocurrido eso? Sí, podría haber ocurrido. Y se los digo sin ningún temor a equivocarme. Si el legislador ordinario, si el Parlamento hubiera querido, estando vigente la Constitución del 79, o estando ya vigente la Constitución del 93, si hubiera querido y hubiera dicho, no, en adelante la acción popular ya no la va a conocer el Poder Judicial, la va a conocer el tribunal, eso hubiera sido perfectamente legítimo. ¿Y saben por qué? Porque la Constitución no tiene pauta sobre la competencia. Hablo de la Constitución vigente ahora y hablo de la del 79, a diferencia de la Constitución de 1933, que sí tenía un tratamiento diferente en esta materia. Por lo tanto, yo les puedo decir lo siguiente. ¿Cuál es la razón que explica el por qué la acción popular, ¿no? A pesar de las tres constituciones a las que he hecho referencia, continúa siendo conocida por el Poder Judicial? Yo le voy a decir cuál es la razón. La razón es histórica y de tradición. La primera vez que se reconoció fue a través de la Carta de 1933 y esa sí dijo que era competencia del Poder Judicial. Y como ya no hubo debate sobre esa misma temática de la competencia, ni en las posteriores constituciones, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en la práctica el legislador ordinario ha dicho, bueno, pues, si en sus orígenes la acción popular fue de competencia del Poder Judicial, que siga igual, pues, que siga siendo de conocimiento o competencia del Poder Judicial. Es decir, las razones son más históricas actualmente, más de tradición, que verdaderamente constitucionales. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que si el Código Procesal Constitucional le hubiera dado la gana, ¿correcto? Y hubiera dicho, no, la acción popular no la va a conocer el Poder Judicial, la va a conocer el tribunal, no hubiera pasado nada, absolutamente nada, porque no hay debate constitucional sobre ese tema. No hay una postura constitucional sobre ese tema. Correcto. Ahora bien, si ustedes me preguntan a mí como docente si está bien o mal que la acción popular la conozca el Poder Judicial, yo no tengo por qué considerar que eso es incorrecto. A mí me parece que mientras el Poder Judicial no tenga protagonismo en defensa de la Constitución, está bien. Correcto. Es más, en un sistema dual o paralelo como el peruano, donde la potestad de administrar justicia constitucional la tiene no solamente el tribunal, sino también el Poder Judicial, como en su momento lo hemos explicado al hablar de los procesos de tutela, no debería sernos extraño de que el proceso de acción popular sea una competencia exclusiva del Poder Judicial. O sea, no creo que sea malo. Me parece perfectamente legítimo más allá de la indefinición que sobre este mismo tema tiene la propia norma fundamental. Es bueno, sí, mencionarlo esto, porque hay algunos que no tienen muy clara la idea. Yo escuchaba en alguna oportunidad, ¿no? Algunos distinguidos colegas provenientes del Poder Judicial que de manera fervorosa, ¿no? Convencida, totalmente convencida, ¿no? Postulaban la tesis de que la acción popular solamente puede ser competencia del Poder Judicial. Yo les decía algo muy simple, ¿en qué parte de la Constitución dice eso? Se quedaban callados, porque evidentemente no hay ninguna norma constitucional que diga eso. Ahora bien, que si me parece bien o mal, es otra cosa. A mí me parece bien que la conozca el Poder Judicial, no tengo ninguna objeción sobre eso, correcto. Pero de ahí a que digamos, ¿no? Hay una definición constitucional, cuidado, no la hay ni en la Constitución del 79 ni en la Constitución de 1993. Solamente hago ese breve comentario para aquellos que quieren, obviamente, auscultar un poquito sobre esta fascinante temática. Continuemos con el mismo tema de la competencia. Hay otros aspectos diferenciales en materia de competencia cuando hablamos del proceso de acción popular. A diferencia de lo que ocurría con el proceso de inconstitucionalidad, que decíamos era competencia del Tribunal Constitucional,
y que se tramitaba, conocía y resolvía en instancia única y exclusiva, en materia de acción popular no ocurre eso. En materia de acción popular sí rige el régimen de doble instancia. ¿Correcto? ¿Eso qué significa? Que efectivamente el Poder Judicial conoce el proceso de acción popular, pero no lo conoce en instancia única, lo conoce en doble instancia, pero con algunas peculiaridades que voy a pasar a explicar inmediatamente. ¿Dónde empieza la tramitación del proceso de acción popular? Por cierto, no empieza, ¿no? Y es bueno que lo sepan aquellos que no lo conocían, no empieza en primera instancia tradicional, es decir, a nivel de juzgado. La primera instancia que conoce el proceso de acción popular es la Corte Superior, ¿correcto? O sea, una demanda de acción popular se plantea no ante un juzgado, se plantea directamente, vamos a ver luego ante quién, ante una dependencia de la Corte Superior, ¿correcto? Esa es la primera instancia. ¿Y cuál es la segunda instancia en materia de acción popular? La Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Correcto? Entonces, no se olviden de eso. Primera instancia en materia de acción popular, Corte Superior. Segunda instancia, Corte Suprema. ¿Correcto? Pero continuemos con las diferencias. En materia de acción popular se presenta esta peculiaridad. Si las normas o la norma objeto de impugnación, ¿no? Tiene un carácter, ¿no? Local, es decir, se refiere a un órgano o ha sido emitida por un órgano de carácter descentralizado y por lo tanto sus alcances no son universales, ¿correcto? El órgano competente a nivel de primera instancia judicial es el siguiente, es la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial a donde ha sido emitida la respectiva norma. Correcto. Si, por ejemplo, la norma ha sido emitida en Cajamarca, se me ocurre pensar, o en Lambayeque, ¿quién va a ser el órgano competente a nivel de la segunda instancia? La Sala Constitucional, lo subrayo, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia o de Cajamarca o de Lambayeque. Ahora, ya sé que ustedes me podrán replicar, pero señor, en Cajamarca, hasta donde yo sé, no hay una sala constitucional, correcto, lo acepto. No en en todos los distritos judiciales del Perú hay salas constitucionales. Ahí es donde el código entra a tallar también. El código que nos dice que en aquellos distritos donde no exista, no es cierto, sala constitucional, la competente es la sala civil, correcto. Pero siempre Corte Superior perteneciente, correcto, al respectivo distrito judicial. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando la norma que estamos impugnando es una norma, ¿no? De alcances focalizados, es decir, solamente rige para un determinado distrito, ¿no es cierto?, judicial. ¿Qué ocurre? Y ahora viene, ¿no es cierto?, lo interesante. ¿Qué ocurre cuando la norma que se está objetando a través de un proceso de acción popular sí tiene alcance universal? Es decir, rige en todo el territorio de la República. Claro, les parecerá un poquito, ¿no es cierto?, centralista lo que les voy a decir, pero esa es la respuesta del sistema jurídico. Cuando la norma infralegal que se está cuestionando a través de un proceso de acción popular es cuestionada por inconstitucional o ilegal, el órgano competente a nivel de primera instancia es la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. ¿Correcto? Y en Lima sí hay Sala Constitucional, por cierto. Ese es el órgano competente a nivel de primera instancia. ¿Correcto? ¿Eso cuándo ocurre? Cuando la norma tiene alcance nacional. ¿Correcto? Ahí va a ser la primera instancia, la Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. ¿Correcto? Supongamos que en algún momento eliminan la Sala Constitucional, cosa que me parecería inadecuada. Pero si eso ocurriera, la competente sería la Sala Civil. Pero ahora tenemos o contamos afortunadamente con Sala Constitucional, que es una sala especializada. ¿Correcto? ¿Cuál es el órgano competente a nivel de segunda instancia? El órgano competente a nivel de segunda instancia es la Corte Suprema. ¿Quién de la Corte Suprema? ¿Una sala penal? ¿Correcto? ¿Una sala laboral? No. El órgano competente a nivel de segunda instancia para conocer del proceso de acción popular es siempre una sala constitucional. Como ustedes saben, la Corte Suprema tiene varias salas constitucionales. Ellas son las competentes, obviamente para conocer de los procesos de acción popular. Continuemos con algunos temas de procedimiento. Correcto. ¿Qué ocurre si la primera instancia, ¿no?, que conoce
y resuelve de un proceso de acción popular, ¿correcto? Declara improcedente o en su caso infundada una demanda de acción popular. La contraparte, ¿correcto? O la parte interesada, ¿no? En concreto, la parte demandante, porque estamos hablando de que se está desestimando la demanda, tiene todo el derecho de apelar. Y obviamente al apelar, la causa va a pasar a la Corte Suprema. Sin embargo, cuando la demanda más bien es declarada fundada a nivel de primera instancia, cuando la demanda es declarada fundada a nivel de primera instancia, el modelo procesal constitucional que establece que por supuesto se puede apelar de esa decisión, correcto. Pero además se establece lo siguiente, se establece que cuando es estimatorio el pronunciamiento, es decir, se declara fundada la demanda, así no apele la contraparte, es decir, la parte demanda, así no apele, automáticamente la causa se eleva en consulta ante la Corte Suprema. Este es un detalle que tienen que tener bien en cuenta. A ver, imaginemos, ustedes plantean una demanda de acción popular y ganan en primera instancia, ¿correcto? Fundada la demanda. Bueno, el sector estatal que demandaron, ¿correcto? No dijo nada, se quedó calladito, no apeló. ¿Eso qué significa? ¿Que ahí murió el proceso? No, ahí no murió. Como la sentencia es estimatoria, igualito se va a subir en consulta ante la Corte Suprema. Puede ser polémico para algunos esto, porque algunos podrían decir, pero ¿por qué? Pues no es justo. Si evidentemente la parte demandada consintió la decisión, en teoría ya debería acabar ahí el proceso. Bueno, parece que el sistema jurídico y en particular el sistema procesal constitucional peruano quiere ser muy exigente en ese tipo de reglas. Y lo que ha dicho es, no, igualito, si primera instancia declara fundada la demanda, así no apele la contraparte, igualito, el caso debe pasar a la Corte Suprema a través de consulta. Y será la Corte Suprema la que finalmente termine pronunciándose sobre la materia. Es así como está establecido en el modelo procesal constitucional peruano. Ténganlo por si acaso bien en cuenta. ¿Quiénes son los sujetos legitimados para plantear una demanda de acción popular? Esto, ¿no? Esta pregunta ya de alguna manera la respondimos en una sesión anterior a propósito de una pregunta que me hizo un discente, pero ahora la vamos a tratar de ampliar un poquito más. A diferencia del proceso de inconstitucionalidad de las leyes, donde las exigencias en materia de legitimación son bastante peculiares, tan peculiares que es la propia Constitución la que las regula y solamente establece que son determinados sujetos los que se encuentran con la capacidad de plantear una demanda de inconstitucionalidad. En materia de acción popular, eso no ocurre. En materia de acción popular, y como sucede no solamente en el Perú por tradición, sino como ocurre a nivel del derecho comparado, cualquier cualquier persona se encuentra con capacidad o con legitimación para promover una demanda de acción popular. En otras palabras, si por ejemplo, ¿no es cierto?, varias personas llegan a la conclusión de que una determinada norma infralegal es contraria a la Constitución y la ley, esas varias personas pueden plantear una demanda. Pero si no quieren hacerlo colectivamente, una solita, puede plantear la demanda de acción popular. Es decir, no hay grandes exigencias desde el punto de vista de las condiciones de legitimación. Un solo ciudadano podría plantear una demanda de acción popular porque es así de abierta la legitimación, bajo la consideración, supongo, de que la norma que se está cuestionando es una norma de rango infralegal, es decir, que está por debajo de la ley. Correcto. Ahora, hay diversos casos, si nos atenemos a la jurisprudencia, de demandas de acción popular que han sido promovidas por varios ciudadanos. Sí, hay varias, pero eso no significa que esa sea la regla. Puede tranquilamente un solo ciudadano poder promover esta demanda y eso no tiene ningún tipo o modo de ser objetado, porque por tradición siempre la legitimación ha sido totalmente abierta, bastante generosa, radicalmente intuitiva. Estamos viendo algunas curiosidades, ¿no? En materia de acción popular. En algunas cosas el proceso de acción popular es bien exigente, en otras más bien es bastante generoso, bastante abierto. Bueno, una de las generosidades viene precisamente por el lado de la legitimación. Téngalo por si acaso bien en cuenta. ¿Cuánto es el plazo de legitimación? ¿Cuánto es el plazo con el que cuenta el ciudadano para plantear una demanda de acción popular? Cuando hablamos del proceso de inconstitucionalidad en la sesión pasada, recordarán,
decíamos que no podía de modo permanente plantearse una demanda de ese tipo. En materia de normas de rango legal, si lo que se buscaba era plantear una demanda de inconstitucionalidad, la regla cuál era, que regía un plazo máximo de 6 años, que se contabilizaban desde el momento en que la norma era promulgada y publicada. Correcto. Y la única excepción era eventualmente el plazo que se aplicaba frente al eventual cuestionamiento de los tratados internacionales, que era de 6 meses. Bueno, en materia de acción popular, la regla no es exactamente la misma, pero sí hay un plazo. En materia de acción popular, lo que establece la normativa procesal constitucional es que el plazo para promover una demanda de este tipo, ¿no? Tiene como tope 5 años. 5 años desde el momento en que la norma es promulgada y publicada. ¿Correcto? Esa es la idea. En otras palabras, yo no puedo de modo permanente, ¿no es cierto?, plantear una demanda de acción popular. Tengo como máximo 5 años. Correcto. Ahora, esto plantea una pregunta que en cierto modo también la respondimos en la sesión anterior. ¿Y qué sucede si la norma infralegal que yo estoy cuestionando es una norma vieja, una norma antigua? Pero no hay duda de que es inconstitucional y de que es ilegal. Imaginemos de que ahorita me encuentro con un decreto supremo que tiene 10 años, o 15, o 20. Algunos dirían frito pescadito, ya no la puedes cuestionar. Bueno, no la puedo cuestionar en materia de acción popular, pero sí puedo, ¿no es cierto? Sí puedo plantear procesos constitucionales de tutela contra esa norma y solicitar que la misma sea inaplicada. No se olviden ustedes que, que la potestad de inaplicación, o lo que en teoría y en doctrina se denomina como control difuso, es una facultad que no se sujeta a plazo alguno y por lo tanto puede ser deducida en cualquier momento, etapa o circunstancia. Por vía de control difuso yo puedo inaplicar una norma por inconstitucional, así la norma tenga 100 años y no pasa nada, ¿correcto? Pero en materia de procesos constitucionales orgánicos, donde opera el modelo típico de control concentrado, sí rige la técnica de los plazos y el proceso de acción popular no se exime de la misma. Por lo tanto, el plazo que tiene la persona interesada para plantear una demanda de acción popular, evidentemente, tiene como tope los 5 años en la manera como lo establece, obviamente, nuestra normativa procesal constitucional. Algunas pautas de procedimiento. A diferencia del proceso de inconstitucionalidad, donde no es posible deducir medidas cautelares, ¿no? O plantear peticiones cautelares que tengan por objeto que la norma suspenda sus efectos hasta que haya pronunciamiento. Eso no se da en materia de proceso de acción popular. En materia de acción popular les va a sorprender a algunos, o de repente si es que no lo conocían, ¿no? Es bueno decirlo. En materia de acción popular sí se pueden plantear medidas cautelares. Es decir, ustedes podrían, ¿no?, de modo paralelo a la petición contenida en la demanda de acción popular, podrían peticionar una medida cautelar. ¿Y cuál sería la medida, el objetivo de esa medida cautelar? El que los efectos de la norma infralegal cuestionada se suspendan hasta el momento en que, obviamente, el órgano constitucional especializado emita su pronunciamiento final. Es decir, cautelares sí pueden haber en acción popular, a diferencia de proceso de inconstitucionalidad. En proceso de inconstitucionalidad no hay cautelares. Pero ese detalle es bueno que lo conozcan si evidentemente, ¿no es cierto?, no tenían o no habían tomado nota de ello. ¿Cuáles son los efectos de la sentencia en materia de acción popular? Este detalle es muy importante y para algunos tal vez un poco desconocido. A diferencia del proceso de inconstitucionalidad que estudiamos en la sesión pasada, donde los efectos de la sentencia rigen en adelante, es decir, son efectos ex nunc, ¿correcto? Ahorita digo que la norma es inconstitucional y desde este momento es considerada inconstitucional, pero lo que se hizo atrás con la norma ¿no es cierto?, anulable. En materia de acción popular ocurre una paradoja. En materia de acción popular, los efectos de la sentencia son más bien ex tunc, es decir, sí se arrastran hacia el pasado. Es decir, cuando el Poder Judicial llega a la conclusión de que una norma infralegal es inconstitucional o es ilegal,
lo que hace es declarar de que la misma es nula. En otras palabras, siempre fue inconstitucional, siempre fue ilegal. Ahora, claro, el hecho de que diga que es nula, no simplemente anulable, podría plantearles ahorita la siguiente duda. ¿Y eso qué significa? ¿Significa que puedo desconocer lo que se hizo mientras la norma estuvo vigente? Cuidado, el código en esto es bastante cauteloso y dice, no, un momentito, que se declare nula la norma no significa que los efectos desconozcan, de que los efectos de la sentencia desconozcan lo que ya se hizo, ¿correcto? Para efectos, ¿no es cierto?, del sistema jurídico, la norma nunca debió existir en materia de acción popular, pero sin embargo, no se puede desconocer todo, ¿correcto? En aquellos casos en los que la Corte de Justicia, en este caso el Poder Judicial, llegue a la conclusión de que ciertos efectos sí merecen ser arrastrados hacia el pasado, tendrá que precisarlo a través de la sentencia, pero esta es la excepción, no es la regla, ¿correcto? O sea, a pesar de que el sistema jurídico peruano dice que cuando se declara inconstitucional o ilegal una norma infralegal, ¿no? Evidentemente la norma siempre fue contraria a la Constitución o siempre fue contraria a la ley y por lo tanto es nula. Sin embargo, el mismo sistema jurídico se encarga de alguna manera restringir esos efectos anulatorios. ¿En qué medida? En la medida en que dice que lo que se realizó al amparo de esa norma no puede ser desconocido, salvo que el propio órgano de control, es decir, el juez constitucional, en este caso el Poder Judicial, determine que ciertos casos sí deben ser revisados. Pero eso, por excepción, correcto, debe decirlo la sentencia. No es de que yo lo intuya, lo deduzca o lo especule. Eso es muy importante que, por cierto, también lo tomen en consideración. Hablemos de algo que sí es totalmente novedoso en el marco del Código Procesal Constitucional del año 2021. No lo tenía, lo que les voy a explicar ahorita, el Código Procesal Constitucional del año 2004. De acuerdo a lo previsto por la nueva normativa procesal constitucional y en particular, si ustedes cotejan lo dispuesto en el título preliminar de este código nuevo, ¿correcto? Y en particular lo dispuesto en el artículo sexto de su título preliminar, van a percatarse del siguiente detalle. Es posible que el Poder Judicial, cuando conoce del proceso de acción popular, pueda generar precedentes constitucionales vinculantes, ¿no? Y estos precedentes tendrán efectos generales. A ver, en este tema me quiero detener algunos minutos. Lo que se denomina como precedente vinculante, ¿qué cosa es? Es una regla de derecho creada en el ámbito jurisprudencial. ¿Eso qué significa? Significa que cuando determinada controversia o determinada discusión jurídica no obtiene una respuesta satisfactoria en el sistema jurídico o la respuesta que le da el sistema jurídico es deficitaria, pueden crearse precedentes vinculantes. ¿Y qué cosas son los precedentes? Son reglas, ojo, reglas que se diseñan jurisprudencialmente para darle una respuesta al caso que no tenía respuesta por el sistema jurídico o que la que tenía era totalmente deficiente o deficitaria. ¿Correcto? Por eso el precedente no puede ser aplicado tampoco de modo indiscriminado. El precedente cuando se crea solamente puede ser creado para aquellos casos iguales a aquel caso donde se creó o se instituyó el precedente. Yo le decía en alguna oportunidad que si el precedente nació de un caso A, ese precedente solo puede ser aplicado al caso A1, al caso A2, al caso A3, al caso A4. Pero el precedente no puede ser aplicado al caso B, o al caso C, o al caso D, porque esos otros casos no tienen nada que ver con el caso A. Entonces, cuidado, el proceso aplicativo del precedente, bien que importante, es un proceso restringido. Solamente se aplica a aquellas controversias iguales a aquella donde nació el precedente, a aquella donde fue generado el precedente. La institución del precedente vinculante, por cierto, no la inventamos en el derecho peruano, la importamos del sistema jurídico anglosajón. Ahí nació, correcto. Ahí tiene una tradición, ahí tiene una práctica perfectamente consolidada. Lo que sucedió es que nuestro sistema jurídico hace muchos años atrás la trajo del sistema anglosajón y la incorporó al derecho peruano y la incorporó en varios ámbitos. La incorporó en el ámbito administrativo,
le incorporó en el ámbito judicial, lo que dio lugar a la generación o creación del llamado precedente judicial vinculante. Ya vamos a hablar algo sobre ese tema, pero por sobre todo, la aplicó y la consolidó en el ámbito propiamente constitucional. Y efectivamente lo hizo a través del Código Procesal Constitucional del año 2004. Ahí es donde nacieron los precedentes constitucionales vinculantes. Pero resulta que cuando el legislador creó el precedente constitucional vinculante mediante el Código del año 2004, solamente le dio esa facultad al poder, al Tribunal Constitucional y nada más que al Tribunal Constitucional. No se la dio al Poder Judicial. Esto es muy importante que lo tomen en cuenta. Claro, ustedes me podrán decir, pero no acaba de decir de que también hay precedentes judiciales vinculantes. Cuidado, los precedentes judiciales vinculantes son otra cosa. No son iguales a los precedentes constitucionales vinculantes. El precedente constitucional vinculante tiene alcances generales, vincula a todos los poderes públicos. ¿Eso qué significa? Que es mandatorio para todos. Cuando el Tribunal Constitucional emite un precedente constitucional vinculante, ese precedente es obligatorio no solamente para el propio tribunal, es obligatorio para el Poder Judicial, es obligatorio para el Congreso, es obligatorio para los órganos de la administración pública, es obligatorio para el Ministerio Público. En suma, es obligatorio para todos, incluso para los privados. Fíjense ustedes la fortaleza del precedente constitucional vinculante. A todos obliga. Eso no ocurre con el precedente judicial vinculante. El precedente judicial vinculante, que por cierto se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, es otra cosa. Ciertamente es un precedente, es una regla obligatoria, pero solamente es obligatoria para el Poder Judicial. Ojo, para el Poder Judicial. Lo que se llama precedente judicial vinculante no es obligatorio para todos, es obligatorio para los jueces en todas sus especialidades y niveles, pero que integran la estructura del Poder Judicial. Un precedente judicial del Poder Judicial, valga la reiteración, no es vinculante, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, ¿correcto? No es vinculante, por ejemplo, para el Congreso de la República. ¿Es vinculante para quiénes? Para el Poder Judicial. Y por lo general, y si nos atenemos a la práctica del precedente judicial vinculante, así con ese nombre, ¿no? Han venido dándose o produciéndose desde hace muchos años varios tipos o variantes de precedentes judiciales vinculantes. Hay precedentes vinculantes de tipo judicial, o perdón, precedentes judiciales vinculantes en materia penal desde hace muchos años. Hay precedentes judiciales vinculantes en materia civil desde hace muchos años. Hay precedentes judiciales vinculantes en materia laboral desde hace muchos años. Bueno, la pregunta es, ¿y podían existir precedentes judiciales vinculantes en materia constitucional? Cuando estaba vigente el código del año 2004, eh, yo fui uno de los pocos autores que sostenía que sí, que eso era perfectamente posible, que si el Poder Judicial contaba con salas constitucionales a nivel de su Corte Suprema, era posible crear precedentes judiciales vinculantes en materia constitucional, más allá de que no vincularan a todos. Correcto. Pero esa potestad era perfectamente legítima. ¿Por qué? Porque si habían precedentes judiciales vinculantes en materia penal, civil, laboral, de acuerdo a la especialidad, de acuerdo a la sala de donde derivaban, en la medida en que el Poder Judicial contaba con salas constitucionales a nivel de su Corte Suprema, era perfectamente legítimo que también se pudieran expedir precedentes judiciales vinculantes en materia constitucional. Pero eso nunca fue regulado. El Poder Judicial, ¿no? Antes del código del año 2021 no se atrevió a dar ningún precedente judicial vinculante en materia constitucional, específicamente. ¿Qué ocurrió? Que como desde las trincheras doctrinales, varios autores postulábamos, ¿no? De que si era necesario darle al Poder Judicial la facultad, ¿no? De que pueda crear precedentes, de alguna manera parece que el legislador, el que creó el código del año 2021, consideró de que esta propuesta sí podía ser interesante. Y efectivamente, el legislador que creó el código del año 2021 decidió instituir como facultad del Poder Judicial la de poder emitir precedentes constitucionales vinculantes, no simplemente precedentes judiciales en materia constitucional, sino que decidió que el Poder Judicial también podía construir, edificar, elaborar precedentes constitucionales vinculantes, ¿correcto? Cuando conociera o resolviera los procesos de acción popular. Yo creo que esa alternativa
ha sido correcta. Yo aplaudo que esa postura adoptada por el legislador del año 2021, correcto, haya sido asumida. Lo que sí creo es de que esa propuesta que el legislador elaboró en el marco del código nuevo, sin embargo, es una propuesta insuficiente. No digo que sea malintencionada, es buena en intención. El problema es que ha colocado, ¿no?, a los intérpretes de la Constitución en un escenario, ¿no?, que podría resultar incierto. Y les voy a decir por qué. Porque actualmente, y de acuerdo a lo que dice el código, tanto el Poder Judicial, a través de la Corte Suprema, puede crear precedentes constitucionales vinculantes, como el Tribunal Constitucional puede también crear precedentes constitucionales vinculantes. Es decir, ambos pueden crear. Y como ya les he dicho, la característica de los precedentes constitucionales vinculantes es que vinculan a todos, obligan a todos. La pregunta es, ¿qué sucede si un precedente del Poder Judicial, un precedente constitucional del Poder Judicial, pretende obligar al tribunal? ¿Está el tribunal en la obligación de acatar lo que dice el Poder Judicial? Yo tengo la tesis de que no. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es el órgano de control de la Constitución, es el supremo intérprete de la Constitución. ¿Correcto? Ahora, el problema existe ¿por qué? Porque el Código Procesal Constitucional, y se lo voy a leer, ¿no?, cuando regula los efectos de las sentencias, tanto en materia de acción popular como en materia de proceso de inconstitucionalidad, adopta esta postura. Miren ustedes, ¿ah? Artículo 81 del Código, del nuevo Código. Las sentencias del Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad y las recaídas en los procesos de acción popular, que son las que conoce el Poder Judicial, que queden firmes, tienen autoridad de cosa juzgada, por lo que vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde el día siguiente a la fecha de su publicación. ¿Eso qué significa? Que cuando el Tribunal Constitucional, correcto, se pronuncia en procesos de inconstitucionalidad o cuando el Poder Judicial se pronuncia en materia de proceso de acción popular, esas sentencias vinculan a todos, obligan a todos. El problema, insisto, es el siguiente. ¿Y qué sucede con un precedente constitucional que eventualmente pueda generar la Corte Suprema? ¿Ese precedente vinculará o podrá vincular al Tribunal Constitucional? Yo particularmente creo que no, pero el problema es que el código no ha dicho nada, ¿correcto? Y al no haber dicho nada, evidentemente ha generado un ámbito en el que podrían plantearse, ¿no?, choques, ¿no?, de alguna manera no previstos por el propio sistema jurídico, la famosa guerra de cortes o el famoso choque de trenes. Correcto. Creo que el legislador ha debido prever este tema. ¿Y de qué manera debió preverlo? No solamente se trataba, en mi modesta opinión, de decirle, ¿no?, al tribunal, tú puedes generar precedentes constitucionales vinculantes, tu Corte Suprema puede generar precedentes vinculantes. Era necesario establecer los marcos de relación entre uno y otro órgano cuando expiden esos precedentes. No me queda la menor duda que cuando se trata de un precedente del tribunal, este sí vincula a todos los poderes públicos. Ahí no me cabe la menor duda. Pero tengo la tesis, correcto, hasta en algún momento le he publicado, de que cuando se trata, ¿no?, de los precedentes del tribunal, del Poder Judicial, perdón, en materia de acción popular, estos vinculan a todos, salvo el Tribunal Constitucional. Es decir, gozarían los precedentes del Poder Judicial de una enorme potencialidad, pero no exactamente igual a la que tienen los precedentes del Tribunal Constitucional. El problema es que el código no dice nada sobre eso. Y al no decir nada sobre eso, nos coloca pues en un escenario de alguna manera de dudas que en algún momento presumo van a tener que ser resueltas desde la perspectiva de la casuística. Es bueno que lo sepa. Correcto. Un último tema que pretendo tratar en esta oportunidad, porque lo he mencionado tanto en la sesión anterior como en esta sesión, pero que es bueno, insisto, de que lo tomen en cuenta, es el relativo al control constitucional difuso. A diferencia del control concentrado, que es el que reside tanto en el Tribunal Constitucional, cuando conoce el proceso de inconstitucionalidad, como en el Poder Judicial, cuando conoce el proceso de acción popular, el control difuso más bien es una potestad que tiene, ¿no?, toda autoridad que administre justicia, que ejerza funciones jurisdiccionales. Por lo tanto, el control difuso lo puede ejercer tanto el Poder Judicial, es natural que así sea, como incluso el Tribunal Constitucional, en la medida en que también es una entidad, también es un órgano
de naturaleza eminentemente jurisdiccional. No son los únicos órganos, pero naturalmente son, sí, los más conocidos. Muy bien, ¿qué ocurre con el control difuso? A ver, durante largo tiempo, y si nos atenemos, diremos, a la evolución histórica, durante largo tiempo, en el Perú han existido dos modelos de control difuso. Y digo dos modelos ¿por qué? O si lo prefieren, dos regímenes procesales en materia de control difuso. ¿Por qué? Porque ocurre que una cosa ha sido el control difuso, ¿no? Practicable en el ámbito de los procesos judiciales típicamente ordinarios, y otra cosa ha sido el control difuso aplicable, o si lo prefieren, practicable en el ámbito de los procesos estrictamente constitucionales. Digo que se trata de dos modelos porque efectivamente los dos no han sido iguales. Mientras que el control difuso, ¿no? Aplicable en el ámbito de los procesos judiciales ordinarios se encuentra regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 14, ¿no? Dentro de determinadas peculiaridades, el control difuso aplicable para los procesos constitucionales más bien se encuentra regulado no en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino en los códigos procesales de naturaleza constitucional, como es el Código Procesal del año 2021, como lo fue en su momento el Código Procesal del año 2004, como lo fue mucho más atrás a través de la vieja Ley de Habeas Corpus y Amparo, la antigua Ley 23.506, por citar algunas normas jurídicas. ¿Qué diferencia ha habido entre el control difuso de los procesos judiciales típicamente ordinarios y el control difuso de los procesos típicamente constitucionales? Acá ha habido marchas y contramarchas, ¿no? Idas y venidas. En sus orígenes y durante muchos años, el control difuso en el ámbito de los procesos judiciales ordinarios, es decir, los penales, los civiles, los laborales, era y es una facultad que puede ejercer cualquier control, perdón, que puede ejercer cualquier juez o cualquier corte si considera que una determinada norma es incompatible con la Constitución. Correcto. ¿Qué ocurre cuando un juez o una corte llegan a la conclusión que una norma es incompatible con la Constitución? La inaplican, pues, y la inaplican para el caso concreto. Sin embargo, ¿qué dice la Ley Orgánica del Poder Judicial? La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que cuando un juez o una corte ejercen el control difuso, esa decisión de inaplicar debe ser obligatoriamente elevada en consulta ante la Corte Suprema de Justicia de la República. Es decir, establecen, ¿no es cierto?, el condicionamiento por parte de cualquier juez o de cualquier sala cuando ejercen el control difuso. Lo ejerces, pero por si acaso te advierto que eso que has ejercido, luego vas a tener que elevarlo necesaria y obligatoriamente ante la Corte Suprema. ¿Para qué? Para que la Corte Suprema finalmente termine diciendo si es correcto el ejercicio del control difuso o incorrecto. Si es correcto, lo ratifica. Si es incorrecto, lo deja sin efecto. Así es como tradicionalmente ha venido funcionando, ¿no? De modo permanente, constante, el control difuso en el ámbito de los procesos judiciales típicamente ordinarios, penales, civiles, laborales. ¿Qué ocurre o qué ha venido ocurriendo con el control difuso en el ámbito de los procesos estrictamente constitucionales? Cuando esta temática fue regulada en sus orígenes o por vez primera en la antigua Ley 23.506, que era la Ley de Habeas Corpus y Amparo que estuvo vigente entre el año 1982 y el año 2004, y estuvo regulada a través del antiguo artículo tercero de esa norma que acabo de citar, el control difuso tenía otra peculiaridad. Era la facultad que podía ejercer cualquier juez constitucional, es decir, un juez de amparo, un juez de habeas corpus, un juez, ¿no es cierto?, que conoce de un proceso de tutela, cuando se encontrara con que la norma, ¿no es cierto?, se encontrara, perdón, con que la conducta violatoria de un derecho se apoyara en una norma inconstitucional. En ese caso, ¿qué debía hacer el juez? Debía dejar sin efecto la conducta violatoria, pero como paso previo para dejar sin efecto la conducta violatoria a un derecho, tenía que ejercer el control difuso. Inaplicaba la norma que pretendía apoyar un acto violatorio. Así se ejercía el control difuso. Cuando ejercía el control difuso, ¿qué ocurría? Nada, absolutamente nada. Se inaplicaba la norma y ya no se elevaba en consulta ante la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque se partía de la consideración, según lo que decía el legislador, de que si el juez constitucional era eso, un juez constitucional, no necesitaba del tutelaje de la Corte Suprema.
Si había decidido un juez de primera instancia o una corte superior ejercer el control difuso, esa decisión se respetaba. Correcto, no había consulta alguna ante la Corte Suprema. Fíjense la diferencia entre lo que ocurría con los procesos ordinarios y lo que ocurría con los procesos constitucionales. Correcto. Y eso rigió por casi 25 años en el sistema jurídico peruano. Cuando entró en vigencia el Código Procesal Constitucional del año 2004, el régimen jurídico fue exactamente el mismo. La misma norma, por coincidencia, el artículo tercero del Código Procesal Constitucional del año 2004 repitió al pie de la letra lo mismo que decía el artículo tercero de la ley 23.506. Si un juez o una sala ejercen el control difuso, esa decisión se respeta, no se eleva en consulta ante la Corte Suprema de Justicia de la República. Es decir, el código del 2004 también nació con la misma perspectiva de que el juez constitucional era un juez especializado, no necesitaba del tutelaje permanente de la Corte Suprema. Pero ¿qué ocurrió? Que un buen día, el legislador peruano, allá por el año 2006, ¿no? Y entre gallos y medianoche, y digo gallos y medianoche, ¿por qué? Porque esta reforma que les voy a comentar fue una reforma que se hizo un 25 de diciembre, ¿no? De ese año, de esa fecha, ¿no? Siempre como un paréntesis, cuando ustedes vean que una norma jurídica, y sobre todo una norma jurídica importante, se modifica en una fecha en la que la gente está distraída por las fiestas, por otras cosas, ¿correcto? Piensen mal, porque no precisamente se modifican o se derogan las normas importantes en fechas, ¿no es cierto?, en la que la gente está distraída en otros temas. Bueno, eso ocurrió con el código. El código del 2004 fue objeto de una serie de reformas, de varias reformas, el 25 de diciembre del año 2006. Y una de esas reformas, ¿qué cosa es lo que hizo? Modificó totalmente el artículo tercero del Código Procesal del año 2004. ¿Y qué cosa es lo que hizo? ¿O qué se hizo mediante esta reforma del artículo tercero? Se instituyó un modelo de control difuso para los procesos constitucionales exactamente igual al de los procesos judiciales típicamente ordinarios. ¿Qué supuso eso? Que en adelante, cuando un juez constitucional, un juez de amparo, un juez de habeas corpus, un juez de habeas data, un juez de cumplimiento, ejerciera el control difuso, su decisión automáticamente tenía que ser elevada en consulta ante la Corte Suprema. Correcto. Muy bien. Nosotros consideramos que esta reforma era bastante cuestionable e incluso, y desde mi perspectiva, sospechosamente inconstitucional. Primero, porque aletargaba, burocratizaba, convertía en, ¿no es cierto?, diferido o innecesariamente extensivo al proceso constitucional, porque ahora generaba una incidencia que tenía que ser elevada ante la Corte Suprema, con el riesgo de que el proceso constitucional, que se supone es un proceso rápido, se demorara meses en ser culminado con esa incidencia o resuelto a nivel de la Corte Suprema. Pero no solamente tenía ese vicio. El gran problema era que al elevarse en consulta la decisión de control difuso de un juez constitucional por ante la Corte Suprema, podían ocurrir dos escenarios. O que la Corte Suprema, ¿no?, lo ratificara al control difuso o que lo dejara sin efecto. El problema podía aparecer, y de hecho apareció en lo siguiente. ¿Y qué sucede si el control difuso de un juez de amparo o de un juez de habeas corpus, decíamos algunos autores, lo había ejercido ese juez o lo había ejercido esa sala de la Corte Superior porque el Tribunal Constitucional se lo había ordenado? ¿Y cómo se lo podía ordenar? A través de doctrina, a través de precedentes vinculantes. Hay decenas de sentencias del Tribunal Constitucional donde el tribunal le dice al Poder Judicial: este tipo de normas son inconstitucionales. Cuando te encuentres con estas normas, inaplícalas. Ojo, ¿quién se lo está diciendo al Poder Judicial? Se lo está diciendo el propio tribunal, el órgano de control de la Constitución, el supremo intérprete de la Constitución. Y ahora viene lo paradójico que les voy a contar. ¿Y qué sucede si el Poder Judicial, a través de su juez de primera instancia o a través de su Corte Superior, en acatamiento de lo que dice el tribunal, ejerce el control difuso? Ocurría, a raíz de esta reforma, que igualito el caso tenía que elevarse en consulta ante la Suprema. ¿Y qué sucede si la Suprema decía no al control difuso? Nos encontrábamos con esta paradoja, que mientras por un lado el Tribunal Constitucional le está diciendo al juez constitucional: ejerce el control difuso, tiene la obligación de ejercer el control difuso, ahora la Corte Suprema le dice a ese mismo juez: no, no ejerzas el control difuso, está mal que ejerzas el control difuso. Es decir, doble interpretación o interpretación contradictoria respecto a un mismo tema, lo que originaba un innecesario choque de trenes. Criticábamos muchos autores esta modificación, ¿no?, totalmente desnaturalizadora que se había hecho en el año 2006,
del Código Procesal Constitucional. Y fuimos muy severos varios autores, entre ellos quien les habla. Bueno, parece de que esta crítica, que en su momento hicimos un amplio sector de la doctrina a estas reformas que se hicieron en el 2006, tuvieron un eco en el Congreso de la República. Y digo que tuvieron un eco, ¿por qué? Porque cuando nació el Código del 2021, ¿qué hizo el legislador? El legislador volvió a eliminar el régimen de consulta en materia procesal constitucional y por lo tanto ha retornado las cosas a como eran en el pasado. Es decir, hoy en día, cuando un juez constitucional o una sala, ¿no?, del Poder Judicial a nivel de Corte Superior ejerce el control difuso, ya no es necesario que se eleve en consulta ante la Corte Suprema. ¿Quién lo dice? Lo dice el Código Procesal Constitucional actualmente vigente. Se dan cuenta cómo han habido marchas y contramarchas, pero es bueno que en todo caso se las comente porque hay algunas personas que no están muy al tanto del tema. Yo conozco a un ilustre colega mío que cree, ¿no es cierto?, o que considera de que no, que la consulta sigue siendo obligatoria. Yo le he dicho, a ver, ¿en qué parte del código dice que sea obligatorio? Eso fue eliminado por el código. Pero bueno, posiciones hay y posiciones vienen y en todo caso hay que respetarlas. En fin, este es un tema que quería yo comentarles, que quería de alguna manera exponerles en esta disertación que evidentemente es de cierre. También, por supuesto, plantearles algunas problemáticas que no han sido solucionadas por el sistema jurídico, ¿no? Por ejemplo, sigue siendo desde hace mucho tiempo objeto de debate, ¿no?, algunos temas especiales. Si puede haber control difuso en los procesos de cumplimiento, que es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque el proceso de cumplimiento, y seguramente lo han podido estudiar con algún otro profesor, tiene por objeto, ¿no?, la efectivización o la concretización del mandato contenido en una ley o en un acto administrativo formal. Si el objetivo es de que se cumpla la ley, la pregunta es, ¿puede ejercerse el control difuso? Ejercer el control difuso, ¿qué significa? Que la ley no se aplique, que la ley, en otras palabras, no se cumpla. Pregunto entonces en ese escenario, ¿puede haber control difuso en el caso de un proceso de cumplimiento? Yo tengo la tesis que sí. En todo caso, necesitaría bastantes minutos para poder demostrarle de que esto es así. También otra pregunta que se me ocurre pensar, ¿puede haber control difuso en el ámbito de los procesos constitucionales orgánicos como un proceso de inconstitucionalidad, un proceso de acción popular o un proceso competencial? Son interesantes preguntas que en todo caso las dejo ahí, diríamos de alguna manera, como inquietudes para que obviamente puedan ser de alguna manera o investigadas o estudiadas. Si creen ustedes de que debo responderlas, me lo hacen saber a través de las preguntas que inmediatamente paso a responder, porque hay pues toda una estación de inquietudes que, como ha venido sucediendo con todas nuestras charlas, siempre se ha abierto para dar término a estas sesiones. Entonces quedo totalmente libre a todas las preguntas que me quieran formular. Excelente, maestro. Muchas gracias. Estimados participantes, damos ya pase a las preguntas que quieran a buena cuenta realizar. Recuerden que es la última sesión de nuestro docente, el doctor Luis Sáenz, en este diplomado. Así que aprovechen al máximo. ¿Sí? Ya saben, levantan su manito en reacciones y activan su cámara para darles pase al audio. Pero si no hay ninguna pregunta, entonces bueno, acabamos con la sesión. Me dice Martín, doctor, buenas noches. ¿En qué casos puede ser la sala laboral primera instancia en acción popular? Gracias. Bueno, a ver, lo que dice el código es textualmente lo pertinente. En materia de acción popular, siempre debe ser competente la sala constitucional. Ahora bien, en la práctica jurisprudencial, ¿qué ocurre? Que evidentemente la mayor parte de normas o de problemáticas o de controversias, ¿no?, en aquellos supuestos en los cuales no exista sala constitucional, y hay que recordar que hay varios lugares de la República donde no hay sala constitucional, ¿correcto?, deberían ser conocidos por la sala civil. Correcto. Esa es obviamente la instancia natural, por decirlo de alguna manera. Es la que más especialidades concentra. Pero supongamos de que la norma infralegal que yo estoy cuestionando de alguna forma tenga implicancias con problemáticas de tipo laboral. ¿Puede plantearse la discusión acerca de si debe ser una sala de la Corte Superior la competente? Bueno, el código no lo ha contemplado de esa manera, por si acaso. Pero si el diseño de reparto de atribuciones o de competencias a nivel del Poder Judicial apunta a ese tipo de regulación, no tendría por qué tampoco considerarse extraño.
porque evidentemente sería un tema que respondería a las peculiaridades de la propia especialidad, ¿no es cierto? Que obviamente involucra a la norma que se objeta. Probablemente en mejor capacidad esté una corte superior, perdón, una sala civil de la Corte Superior especializada en laboral, ¿no? Que una sala civil. Entonces, lo razonable que sería entender que efectivamente la acción popular la debería conocer una sala laboral, pero esto depende mucho de la manera como se organice el Poder Judicial. Pero la regla general parte desde la perspectiva de que deben haber especialidades. Y vamos a decir así, el juez natural a nivel de primera instancia en Corte Superior siempre debe ser una sala constitucional. Por defecto, debe ser sala civil. Ahora bien, si el Poder Judicial decide en algún momento que por la naturaleza de las materias controvertidas, ¿no? En materia de acción popular, puede eventualmente esto ser trasladable hasta la perspectiva de una eventual, diríamos, habilitación de competencias por una sala laboral, en mi opinión, no tendría por qué considerarse tampoco extraño, ¿no? Habría que ver el caso en concreto. Excelente, maestro. Ahora sí, estimados participantes que tienen su cámara activa, les voy a dar pase al audio. Por favor, ser preciso para que el otro participante también pueda interactuar. Sí, es una pregunta por estudiante. Adelante, doctor Reinaldo. Sí, gracias. Buenas noches, doctor Dan. Siempre saludando su brillante presentación y gracias al instituto. Doctor, cuando el artículo 84 del nuevo modelo procesal constitucional se refiere, dice, cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local, se refiere a una ordenanza, perdón, a una resolución del gobierno regional o a un acuerdo municipal, y de ser el caso de existir conflicto entre un acuerdo municipal y una resolución expedida por un gobierno regional local, estamos en el supuesto de procedencia de la acción popular. Gracias por su respuesta. Le agradezco mucho la pregunta. A ver, si hablamos de una ordenanza, cuidado. La ordenanza en el sistema jurídico peruano, y como lo estudiábamos en la sesión anterior, es una norma de rango legal. Correcto. Si es una norma de rango legal, más allá de que sus alcances sean focalizados, solamente se aplica a determinado ámbito territorial. Obviamente, el modo de ser cuestionada es a través del proceso de inconstitucionalidad. Ahí no tendría nada que ver, obviamente, el Poder Judicial. O sea, el rango legal de una norma, más allá de su origen descentralizado o no, es lo que automáticamente habilita la competencia del Tribunal Constitucional y, por ende, el eventual cuestionamiento por parte del proceso de inconstitucionalidad. Si evidentemente nos encontramos con normas en el ámbito regional, ¿no? O en el ámbito local, pero que tienen rango, nunca se olviden del tema del rango, tienen un rango o una jerarquía infralegal, es decir, están por debajo de la ley, entonces allí sí, ¿no? El elemento o el factor de cuestionamiento, ¿cuál termina siendo? El proceso de acción popular. Es el proceso, obviamente, a ser, ¿no? Utilizado. Ahora, si eventualmente, aparte de una implicancia o contraposición normativa, nos encontramos con que de por medio hay una discusión sobre un tema de competencias, ahí podría discutirse de si la vía idónea es el proceso de acción popular o por el contrario, el proceso competencial. Pero eso requeriría un estudio a la luz de cada caso concreto. Cuando, por ejemplo, a nivel del Tribunal Constitucional, y aquí les hablo por experiencia propia, el tribunal detecta que a pesar de que se ha planteado un proceso de inconstitucionalidad contra una norma de rango legal, la discusión de fondo no es un tema tanto de ¿cómo se llama?, de inconstitucionalidad, sino un tema de reparto de competencias que hace el tribunal, reconvierte el proceso, ¿no? Es decir, lo entiende, lo resuelve como si fuera un típico proceso competencial, no como un proceso de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la discusión sobre las competencias es materia de otro tipo de proceso que en nuestro caso no nos ha correspondido desarrollar, ¿ya? Pero son esos factores los que permiten, en todo caso, distinguir. No se olviden que siempre el elemento característico de la norma que vamos a cuestionar por vía de proceso de acción popular tiene que ver con su rango. Su rango debe estar por debajo de la ley. Si está al mismo nivel que la ley, automáticamente proceso, ¿correcto?, de inconstitucionalidad. Ahora, puede plantearse un tema interesante y que me permite precisamente ser recogido en el contexto de la pregunta que usted me hace. Y yo no lo he desarrollado en la disertación, pero para aquellos que de repente lo tienen aquí como interés, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo planteo un proceso de acción popular contra un decreto supremo o contra un reglamento? En teoría eso debe ser conocido por el Poder Judicial,
Pero ¿qué ocurre si al mismo tiempo que se está cuestionando ese reglamento ante el Poder Judicial por vía de acción popular, al mismo tiempo se está cuestionando la norma, ¿no? Que este reglamento, valga la reiteración, pretende reglamentar? O sea, imagínense ustedes, ¿no? Una acción popular es planteada contra un reglamento. ¿Contra el reglamento de qué? De una ley. Vamos a poner ley A. Pero resulta que mientras se tramita ese proceso de acción popular ante el Poder Judicial contra el reglamento de la ley A también está siendo cuestionada por inconstitucional, y es natural que así sea porque es una norma de rango legal ante el tribunal. ¿Qué ocurre en ese caso? El código tiene la respuesta. El código dice que si hay, ¿no es cierto?, una discusión más amplia a nivel de la ley, automáticamente el Poder Judicial debe inhibirse del proceso de acción popular. ¿Por qué? Porque más importante es la discusión sobre la norma principal que la norma de rango legal. Y sobre eso, obviamente, tiene mayor prioridad el Tribunal Constitucional. Es esa la manera como debe ser enfocada esta problemática. Y no le resulte raro que eso ocurra a veces, ¿ah? Un grupo de ciudadanos plantearon, ¿no es cierto?, la demanda de acción popular contra el reglamento, es decir, la norma infralegal. Pero al mismo tiempo, otro grupo de ciudadanos, 5.000 ciudadanos, decidieron llevar el mismo caso, pero cuestionando a la ley base, es decir, a la ley, ¿no es cierto?, a la norma de rango legal ante el tribunal. Si se tramitaran ambos procesos de modo paralelo, podríamos generar una suerte de pronunciamientos contradictorios, que de repente nos demos con esta paradoja, ¿no? De que el Poder Judicial diga, no, el reglamento no viola la Constitución, pero si la ley viola la Constitución, automáticamente se cae el reglamento, pues se dan cuenta. Entonces, para evitar ese tipo de fisuras y contraposiciones, se le da preferencia al tribunal, porque el tribunal está conociendo de la norma principal. ¿Ya? Esa es la lógica. ¿Alguna otra preguntita? Excelente maestro, estimado Abel, muy buenas noches. Una pregunta, adelante. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Eh, Le agradezco mucho por sus precisiones. Yo quería usar este momento para hacerle la pregunta relacionada al efecto de una sentencia que declara inconstitucional una norma. Evidentemente, es erga omnes. Los precedentes constitucionales también tienen esa naturaleza, los precedentes vinculantes constitucionales. Pero me llama la atención la naturaleza jurídica, por ejemplo, de una sentencia que declara el estado de cosas inconstitucional, que también es erga omnes, ¿no? Sí. Es erga omnes y por lo general, bueno, se están implementando supervisiones para el cumplimiento de estas sentencias, pero también hay una franca oposición de varios sectores del Estado que dicen que vulnera el principio de separación de poderes. Estas sentencias que declaran el estado de cosas inconstitucional. Perdón que me haya salido un poco, pero me interesaría saber, doctor, por favor. No, al contrario, le agradezco mucho la pregunta porque tiene mucha incidencia en lo que justamente hemos venido desarrollando en la sesión anterior y en la actual. Lo que sucede es que el denominado estado de cosas inconstitucional, ¿correcto? Que es una figura que tampoco la hemos inventado acá en el Perú, la hemos importado al derecho comparado, se aplica mucho en la jurisprudencia colombiana, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué supone? Supone lo siguiente, supone haber detectado que una conducta, ¿correcto?, que se supone solamente afectaba a una o a un grupo pequeño de personas, en realidad no afectaba solamente a una o a un grupo pequeño de personas, sino que afectaba a todo un colectivo. ¿Puede ocurrir eso? Sí, puede ocurrir. Y de hecho ha sucedido en varias ocasiones. El Tribunal Constitucional a lo largo de su historia ha conocido de diversos procesos que han derivado en declaratorias de estados de cosas inconstitucional. ¿Y por qué? Porque a veces se plantean demandas constitucionales de tutela, ¿no? Había corpus, amparo, porque el afectado en sus derechos reclama, y reclama porque él es el principal interesado. Pero cuando el caso llega al tribunal, el tribunal, ¿no es cierto?, empieza a examinar la conducta considerada como violatoria, pero se empieza a rascar la cabeza, hablando simbólicamente, y dice, pero qué raro, yo este caso ya lo he visto en otras oportunidades. Y después se percata el mismo tribunal que hay varios procesos en giro, ¿correcto? Cualquier cantidad de procesos en giro donde se cuestiona el mismo tipo de conducta. ¿Qué está ocurriendo? Algo muy simple, que diversos ciudadanos están cuestionando por separado una misma conducta.
¿Por qué? Porque la conducta los afecta a todos. ¿Qué nos diría, no? Una perspectiva meramente pragmática nos diría, perfecto, pues si tú tienes ahorita bajo tu conocimiento 200 o 300 demandas de amparo, donde distintos litigantes plantean un cuestionamiento al mismo acto, pues sácate 300 sentencias, solamente chambeas con una y después las otras caen, ¿no es cierto? Como si fuera un chancado. Lo único que cambia son los nombres y las fechas. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque todas van a ser igualitas. Sí, pues eso se podría hacer, pero también sería una solución bastante, vamos a decirlo así, burocrática. ¿Para qué voy a sacar 300 sentencias si todas versan sobre la misma materia? Todas cuestionan el mismo tipo de conducta violatoria. Cuando el tribunal se ha encontrado ante este tipo de escenarios, que ha dicho, un momentito, si yo tengo un número bastante amplio de casos donde se están cuestionando actos, ¿no es cierto?, que afectan efectivamente a un universo indeterminado de personas, lo correcto no es que saque 300, 400 o 500 sentencias, lo correcto es que declare de que hay un estado de cosas inconstitucional. ¿Por qué? Porque una sola conducta violatoria, ¿no es cierto?, es evidentemente aflictiva sobre un universo de personas. Y por lo tanto, con una sola sentencia, la que derive del primer caso que se conozca, mato todos los casos. ¿Correcto? ¿Qué prefieren ustedes? ¿Sacar 300 o 500 sentencias o sacar una sola donde dices, en esta sentencia declaro esta conducta como un estado de cosas inconstitucional? Y en adelante todos los casos caen automáticamente, todos caen, se encuentren en la etapa que se encuentren, ante la sede del tribunal, ante el Poder Judicial, en sede administrativa, todas caen igualita, como una especie, no es cierto, de efecto dominó. Esa es la lógica del estado de cosas inconstitucional. Correcto. Ahora, evidentemente estos casos no se presentan todos los días, pero cuando se presentan, la mejor herramienta que asume no solamente el Tribunal Constitucional peruano, sino la jurisprudencia comparada es la de optar por este tipo de técnica, porque se considera bastante pragmática, bastante útil y sobre todo permite dar una respuesta satisfactoria a un universo de personas. Efectivamente, detectamos que la conducta violatoria no es violatoria solamente porque afectó al ciudadano A ni al ciudadano B, afecta a todo un universo de personas y por lo tanto es obligación del juez constitucional decirlo, declararlo de esa manera y por lo tanto zanjar de una buena vez todos los temas. De eso se trata primordialmente. Excelente, maestro. Doy pase a Germán. Estimado Germán, puedes realizar tu pregunta. ¿Cómo no, Germán? Lo escuchamos. Buenas noches, doctor. Gusto saludar. Doctor, sobre el control difuso en el proceso de cumplimiento, doctor, si nos podría explicar brevemente sobre el tema. Le Le agradezco mucho. agradezco bastante. Sí, le agradezco mucho la preguntita. A ver, el control difuso en el ámbito de los procesos constitucionales, ¿qué supone? Supone por lo general que la conducta que se considera violatoria, violatoria por afligir derechos, por contravenir, por desconocer derechos, se apoya en una norma inconstitucional. Y como evidentemente se apoya en una norma inconstitucional, ¿qué tengo que hacer? No solamente dejar sin efecto el acto que se considera violatoria, sino proceder a inaplicar la norma que pretende apoyar la conducta violatoria. El caso más elemental, supongamos de que yo alego como ciudadano que me están discriminando, pero resulta que quien defiende ese acto discriminatorio dice, yo no estoy discriminando, señor, la ley lo dice, la ley me dice que debo aplicar trato diferenciado. ¿Qué cosa es lo que está ocurriendo? Que la conducta lesiva a los derechos se apoya en una norma presuntamente inconstitucional. Y como es inconstitucional, si yo me percato como juez constitucional que la conducta violatoria efectivamente tiene como base, como pretexto justificatorio, una norma que es contraria a la Constitución, debo emprender un rol doble. No solamente debo declarar sin efecto el acto violatorio, en este caso el acto discriminatorio, sino que en la medida en que ese acto violatorio se apoye en una norma que es inconstitucional, debo previamente inaplicar esa norma. Así se ejerce el control difuso, justamente para dejar sin efecto la conducta violatoria. Ahora, normalmente, ojo, normalmente, y ahora voy a su pregunta, se ejerce el control difuso en materia constitucional para declarar fundada una demanda. Correcto. Si ustedes ven las sentencias en materia de amparo, de habeas corpus o incluso de habeas data, van a encontrar que en el 100% de los casos se ha ejercido el control difuso para declarar fundada la demanda.
¿Qué ocurre, sin embargo, con el proceso de cumplimiento? Con el proceso de cumplimiento se presenta una peculiaridad. ¿Y cuál es esa peculiaridad? La siguiente. Como les decía hace algunos instantes, el objetivo del proceso de cumplimiento es lograr la eficacia, la concretización, el cumplimiento, aunque esto resulte reiterativo, de lo que dice una ley o de lo que dice un acto administrativo formal, es decir, una resolución administrativa. Yo me voy al Poder Judicial y planteo mi proceso de cumplimiento porque mi finalidad como demandante es que la ley se cumpla. ¿Por qué? Porque la ley establece un mandato y el mandato no se viene cumpliendo. O la resolución administrativa establece una obligación y la obligación no se viene cumpliendo. Entonces, el propósito del proceso de cumplimiento es que se haga lo que no se viene haciendo. Correcto. ¿Qué sucede si planteo una demanda de cumplimiento para que se aplique una ley, para que se cumpla con una ley, y la parte demandada, en este caso el Estado, dice, bueno, yo no estoy cumpliendo con la ley, lo reconozco, pero no estoy cumpliendo con la ley no porque me dé la gana. No cumplo con la ley porque esa ley, sabe usted, señor demandante, es una ley contraria a la Constitución, contraviene la Constitución. ¿Podemos encontrarnos con este caso? Por supuesto que podemos encontrarnos con este caso. Imagínense que la ley que yo estoy exigiendo se cumpla, dice lo contrario de lo que la Constitución dice. ¿No? Afecta un mandato constitucional. ¿Debo aplicar la ley a la mala o debo darle preferencia a la Constitución? Creo que la lógica es muy simple. Lo que prima es la Constitución, no la ley. Está bien de que estés utilizando un proceso de cumplimiento para pedirle la aplicación de la ley, la efectivización de la ley, el cumplimiento de la ley. Pero tienes que percatarte que la ley que estás pidiendo que se cumpla tiene que ser una ley constitucional, porque si no es una ley compatible con la Constitución, evidentemente lo que te van a decir es, no puedo cumplirla, no se debe cumplir la norma porque la norma es contraria con la Constitución. Es más, el Código Procesal Constitucional, fíjense ustedes, tiene un artículo muy interesante, ¿no? Y que es una innovación que tiene la nueva norma y que no la tenía el código anterior. Se trata del artículo 66, último párrafo. Concretamente, eh, inciso cuarto. Miren lo que dice el inciso cuarto del artículo 66 del nuevo código. Cuando el mandato, no obstante ser imperativo, sea contrario a la ley o a la Constitución, el juez debe así declararlo y en consecuencia desestimar la demanda. Miren a lo que dice la norma. Dice, si el mandato que estás pidiendo que se cumpla es contrario a la Constitución, ¿correcto? Evidentemente, ¿qué va a ocurrir? Que el juez debe declarar esto viola la Constitución, la ley viola la Constitución. Y no solamente debe declarar eso, sino que debe desestimar la demanda, es decir, debe declararla infundada. Ahora, si yo como juez constitucional que conoce de un proceso de cumplimiento, ¿no? No cumplo con la ley que tú me estás demandando sea cumplida, y no la estoy cumpliendo precisamente porque es inconstitucional, ¿qué cosa es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que yo voy a desestimar la demanda por infundada, pero la razón del por qué voy a declarar infundada la demanda va a radicar en que la norma es incompatible con la Constitución. Si yo declaro que es incompatible con la Constitución, ¿estoy o no estoy ejerciendo control difuso? Sí, estoy ejerciendo control difuso, solo que el control difuso estoy ejerciéndolo no para declarar fundada la demanda, sino más bien para declararla infundada. Con lo cual, la sorpresa es esta. Cuando se trata de proceso de cumplimiento, sí se puede ejercer el control difuso, pero se puede ejercer el control difuso para declarar infundada una demanda, para desestimar una demanda, no como ocurre con el amparo, con el habeas corpus o con el habeas data, en que se ejerce el control difuso, pero más bien para declarar fundada una demanda. ¿Correcto? ¿Me siguen? ¿Cómo es la lógica en el proceso de cumplimiento? Sí se puede ejercer el mismo, pero se ejerce para los efectos contrarios, es decir, para desestimar el petitorio contenido en una demanda. De eso se trata primordialmente. Por eso le decía que en materia de este proceso interesantísimo que es el proceso de cumplimiento, hay una peculiaridad que no se presenta con el resto de procesos constitucionales. ¿Alguna otra preguntita? Excelente, maestro. Tenemos a Tinajeros. Muy buenas noches. Adelante, por favor, puede realizar su pregunta. ¿Me escucha este profesor? Lo escucho perfectamente, Tinajero. Eh, bueno, ante todo me felicito de haber escuchado su exposición, es bastante ilustrativo y me ha desaslado en muchas cosas. Yo quisiera que me ilustre, profesor, en este tema de cuando se refrenda un reglamento.
Hay momentos, hay circunstancias en las cuales lo suscriben 3 ministros, 2 ministros, un ministro, o lo suscribe el presidente del Consejo de Ministros, o también el presidente del Consejo de Ministros más otro ministro. ¿Cuál es su alcance de eficacia, de validez ante los ministerios? ¿Por qué en algún momento son 3, 2 o no sé? Realmente he tratado de googlear y no he encontrado. Bueno, ahora lo encontré a usted y quisiera que me ilustre, profesor. Gracias. No deja de ser una pregunta muy interesante y que genera dudas, efectivamente, ¿por qué? Porque ahí hay un pequeño defectito, o vamos a decir un pequeño vacío de la Constitución. La Constitución dice que para que un decreto supremo, ¿no es cierto?, tenga plena validez, debe contar con el refrendo ministerial, pero no dice a qué ministro se refiere, ¿correcto? Claro, lo que nos dice el sentido común es lo siguiente. Efectivamente, el refrendo ministerial debería provenir del ministro del sector competente, pero la pregunta, y no deja de ser interesante, es ¿y qué sucede si es un ministro incompetente? Imagínense de que yo me encuentro, ¿no?, expidiendo como presidente de la República un decreto supremo en materia de salud. Saluta. Y resulta que el ministro de Salud ese día no vino, pues como no vino, que lo refrende el ministro de Defensa. ¿Puede ser eso correcto? Me parece totalmente tirado de los cabellos, ¿no? Y puede plantearse un tema, ¿no?, precisamente de la competencia que tiene el sector ministerial correspondiente para efectivamente proceder al refrendo. No ocurre, me parece, lo mismo cuando se trata del presidente del gabinete, porque el jefe de gabinete evidentemente lo representa a todos. De alguna manera puede decirse, bueno, un momentito, en defecto de uno de los ministros, el jefe de gabinete está asumiendo la responsabilidad principal, porque esa es su función, ese es su rol. El problema se puede presentar cuando hay ¿no es cierto?, un refrendo que proviene de un sector a todas luces incompetente. Ahí creo que sí hay un enorme vacío. Y no creen que los temas son así intrascendentes porque ya se han planteado en el pasado, ¿ah? Es más, o sea, ¿no? Voy a hablar de un tema atípico, ¿no?, que tiene implicancias políticas, pero evidentemente no voy a hablar de política. Cuando el expresidente Castillo decidió, pues, dar ese mensaje, eh, y también ha ocurrido eso en el pasado, ¿no? Cuando se han suscitado situaciones de alguna manera, de decisiones discutibles en relación con el orden constitucional, la pregunta es, ¿eso debería ser refrendado, ¿no?, por todos los ministros, ¿no? No se debe tratar de un decreto, ¿no?, entre comillas, solamente refrendado por 2 o 3 señores que quieren hacer cierre de filas con el presidente. Si es una decisión grave, debería ser asumida obviamente por todos los ministros, pero desde luego, si varios ministros se retiran, ¿no?, porque están salvando su responsabilidad, evidentemente, pues ese decreto nace de alguna manera viciado de una serie de temas vinculados a su legitimidad. Entonces, de hecho, este tema de los referendos es un tema que merece un tratamiento especial, porque me parece que no es tan fácil de poder resolverlo. Creo yo que cuando se trata de un refrendo por parte del jefe de gabinete, de alguna manera sí se valida, pero cuando se trata de un ministro totalmente incompetente, yo tengo serias dudas de que eso pueda considerarse válido, ¿no? A menos que de repente nos encontremos ante un caso en que el ministro ha asumido por encargo, ¿no es cierto?, el despacho de otro ministerio, que sí puede suceder, ¿no? De repente uno de los ministros se encuentra, qué sé yo, pues, fuera del país porque está cumpliendo una determinada comisión, etcétera, y obviamente su despacho lo asume, ¿no?, otra autoridad, ¿no? Que puede ser el viceministro o puede en todo caso ser un ministro, pero que obviamente está asumiendo, ¿no es cierto?, por la propia naturaleza, vamos a decir así, compatible de la función, ¿no?, las tareas o responsabilidades de aquel que en ese momento no puede cumplir. Bueno, en ese caso podríamos decir que de alguna manera hay una suerte de validación, pero si no hay, pues, obviamente un tema vinculado a la especialidad, yo dudo mucho que ese decreto pueda pasar tan fácil, ¿no?, por el filtro de su legitimidad. Habría que analizar el tema con mucho cuidado en todo caso, ¿no? Esa sería la idea. Excelente, maestro. Y damos pase a Miriam. Estimada Miriam, una pregunta. Adelante, por favor. La escuchamos, Miriam. Gracias, doctor Sáenz. Muchas gracias. Excelente su exposición y todas sus exposiciones realmente muy claras. En esta ocasión yo quisiera referirme y hacer una pregunta un poco más referida al amparo, en el que no tuve la oportunidad de preguntarle. ¿Es posible, doctor, me queda la duda y la inseguridad en poder plantear demandas de violación de derechos fundamentales con base estrictamente constitucional
en la vía ordinaria laboral, por ejemplo, o en la vía ordinaria en general, por ejemplo, el derecho a la igualdad y la no discriminación con base constitucional en el juzgado ordinario laboral, que me brinda mayor posibilidad de pruebas, o podría haber un problema de competencia. Eso lo digo porque cuando uno plantea una demanda de amparo, el 90% de estas es declarada improcedente y que uno se vaya a la vía ordinaria laboral. Pero en la vía ordinaria laboral uno se encuentra en el dilema de si uno puede plantear el contenido de su demanda de amparo en esos términos, porque en esos términos debe ser planteada en la vía ordinaria laboral. Claro, esta brinda una mayor amplitud de pruebas. Sí, a ver, cuando hablemos del amparo constitucional, efectivamente dijimos que en el modelo que se impone a partir del Código del 2004 y por supuesto que se reitera en el Código del 2021, el amparo tiene carácter subsidiario residual. ¿Eso qué significa? De que al amparo ahora no podemos acudir todos los días o cada vez que se nos antoja. Cada vez que hay una violación de un derecho, tiene que todo amparizarse. Esa no es la lógica del código, ni de este ni del anterior. La lógica del código es cuando se produce una violación a tus derechos, ¿correcto? Lo primero que tú tienes que hacer es verificar si dentro del repertorio de procesos judiciales ordinarios, por utilizar un término coloquial, si dentro del menú de procesos judiciales ordinarios hay procesos que sirvan para tutelar el derecho que estás reclamando, o si la tutela que tú persigues te la puede brindar el proceso ordinario. Solo cuando en la vía ordinaria no existen procesos, o los que no existen, o los que existen, perdón, no te van a brindar la tutela que tú estás buscando, entonces en ese caso, y solo en ese, te puedes ir al amparo constitucional. Pero al amparo no puedes irte cada vez que se te ocurra. Correcto. Al amparo solamente puedes ir por defecto del sistema jurídico o del repertorio de procesos judiciales ordinarios. ¿Por qué? Porque se parte de la consideración de que buena parte, no todos, pero sí buena parte de los procesos judiciales ordinarios son vías procedimentales igualmente satisfactorias. Ahora, si yo me voy al proceso judicial ordinario, porque el proceso judicial ordinario me ofrece la tutela que yo estoy buscando, la pregunta de oro es esta. ¿Cómo debo plantear mi estrategia de reclamo? ¿Debe ser similar a la del amparo? Obviamente que la finalidad de la demanda debe ser muy parecida a la del amparo, pero queda claro que si yo estoy en un proceso ordinario hay mayores exigencias de forma. Y por supuesto, en la medida en que el proceso ordinario cuenta con mayores posibilidades de debate probatorio, es evidente que yo puedo, ¿no es cierto?, allí tener que, primero, basarme en las propias características del proceso judicial ordinario, pero en segundo lugar, tengo que someterme a las reglas propias del proceso ordinario. Si en el proceso ordinario me exigen más cosas que en un proceso constitucional, ¿es por qué? Porque estoy en un proceso con esas connotaciones o con esa naturaleza. No ocurre lo mismo en el amparo. En el amparo, como ustedes saben, rige al 100% la regla del antiformalismo. En el proceso ordinario hay una mayor subordinación a las exigencias de tipo procedimental. Entonces, de alguna manera en el amparo puedo tener menos semáforos. En la vía judicial ordinaria me encuentro sometido a mayores reglas. Por supuesto que hay mayor posibilidad de debate probatorio, sí. Por supuesto que hay más tiempo para debatir la materia controvertida, sí. En ese aspecto hay aspectos positivos. Pero por el contrario, me tengo que someter a unas reglas que son mucho más duras o mucho más verticales, que son aquellas que funcionan en materia de amparo constitucional. Ahora bien, naturalmente, cuando yo debo pensar las cosas y decir, no, el proceso ordinario puede ser considerado una vía igualmente satisfactoria cuando, por ejemplo, soy consciente que ese proceso no va a servir para los propósitos que yo busco. Imagínense ustedes que están pidiendo un reclamo o están pidiendo tutela para una persona en estado de vulnerabilidad. Digamos, una persona que ya tiene los días contados porque sufre una enfermedad que lo coloca en una situación, ¿no es cierto?, de subsistencia dramática por un periodo muy breve. ¿Debo irme a la vía ordinaria? No, pues obviamente ahí sí tengo que irme al amparo. El amparo me va a permitir una tutela rápida, inmediata, urgente. Si por el contrario la persona, ¿no es cierto?, goza de buena salud, no está en ningún estado de vulnerabilidad, entonces sí, pues el debate en la vía ordinaria debería ser el adecuado, ¿no? Todo depende de la naturaleza del caso. Por eso siempre les recomendaba, lean el caso del Gorríos. En el Gorríos, que es un precedente vinculante, se establecen las pautas de cuándo debemos preferir al amparo
o cuando por el contrario tenemos que necesariamente ir al proceso judicial ordinario. El caso del Gorríos es el que marca nuestra hoja de ruta para efectos de formular nuestro reclamo. Esa es la idea. Excelente, maestro. Muchísimas gracias. Hemos terminado con la presente exposición. Si bien es cierto, recién comienza con Udiápolis, pero en temas constitucionales terminamos. Doctor, nos vemos muy pronto porque ya estaremos tocando temas referente a derechos humanos que ya le estaré haciendo llegar la próxima invitación. Hasta luego. Te agradezco mucho tus palabras, tu invitación, estimado Reider, y por supuesto a las muy versadas, interesantes, valiosas, digo yo, en el mejor sentido del término, intervenciones que he tenido la oportunidad de resolver en cada una de las sesiones que se me ha conferido. Bueno, nos estaremos viendo pronto y desde luego muchas gracias a todos y todas.